Hola jugueteros, señores de Abduction, ¿cómo están? Como siempre estamos aquí con mi amigo Edgardo. ¿Cómo estáis, Eds? Bien, pero cada día con más calor. Es que se acerca la temperatura ya, los picos de temperatura. Sí. Sí. Eso quiere decir que está muy alto. Aquí está muy alto. Eso es generalmente un pico. Sí. En la parte más alta. En la parte más alta de la curva. Exacto. Sí. Pero más allá de la temperatura, weón, dime si no estáis contentos. Yo hoy día estoy feliz. Este programa lo venís cocinando más tiempo que el de película. Más tiempo que el de Más película. tiempo que el Sí, de- sí. Hoy vamos a hablar de... DC Comics. Ah, no, Marvel. ¿O era Marvel? ¿Me equivoqué y traje cosas mal? No, está bien. Trajiste los monos correctos. Traje los monos Trajimos correctos. los monos correctos. Sí. Hoy vamos a hablar de DC, weón. DC. Vamos a hablar un poco de la historia de DC, de la historia de DC en cómic, y vamos a ir haciendo como al mismo tiempo con qué pasó con los juguetes. Claro, claro. Y también por ahí la televisión. Así que tenemos un programa bastante redondo. Excelente, excelente. Sí. Oye, yo tengo una duda. ¿sí? ¿Cuál, weón? No traje el Batimóvil, Yo tampoco. pero mi duda siempre es, ¿cómo lavan ese auto, man? ¿Cómo lo lavan? ¿Cuánta agua desperdicia Ciudad Gótica? Y depende del modelo. Claro, po, Sí, man. el 89 que es más largo, yo creo que se pierde mucha agua, weón. Sí, weón. Sí. Porque no usan algo que nosotros sí tenemos. Ellos en Ciudad Gótica no tienen, pero en Santiago sí tenemos a EcoWatch Pro. EcoWatch Pro Chile son especialistas en lavado y encerado automotriz con productos 100% ecológicos y un uso mínimo de agua. Su equipo trabaja a domicilio y además tienen convenios con empresas e instituciones. Van a dejar tu auto como recién salido del concesionario por dentro y por fuera. Un equipo profesional, práctico y pensado en para quienes valoran su tiempo y su vehículo. Le voy a dar el dato entonces a Alfred y nosotros por mientras vamos a la intro. Bueno, jugueteros, volvemos a este capítulo especial de DC. De y, no, DC. y no me refiero a la democracia cristiana. Por ¿ya? favor, no. Me refiero a la editorial. Sí. ¿Ok? Y no estamos solos. Hemos pedido, llamamos a las Big Guns. Dijimos, no, ¿sabes qué? No pedimos cualquier refuerzo. No, para esto, no. alguien verdaderamente calificado para esto. Alguien que tiene una trayectoria ñoña importante, que ha sido cosplayer, animador de eventos, que es De profesión, profesor, de docente de profesión, de idiomas. de idioma, traductor, intérprete de invitado. Olvídate, es un hombre renacentista del mundo ñoño, de la cultura del cómic y popular, fanático de Star Wars. Lo antiguo lo conocen hace tiempo, porque los nuevos como Manry a lo mejor no tanto. Pero los antiguos habíamos escuchado hablar de Guillermo y siempre estaba tu nombre surgía cuando nos referíamos a colecciones de principios de siglo. Tú incluso antes, me imagino, ¿viste? Pero creo que esto es como que se empieza a formar a principios de siglo. Entonces, bueno, en realidad siempre digo esa weá porque yo llegué a Santiago a principios de siglo, entonces creo que la weá partió ahí, pero claramente venía de antes. La weá partió antes que vida para Franco parte ahí. Parte Sí, a sí, principios de siglo. Sí, yo no me enteré que había vida antes. Exacto, Para mi no. parte. Estamos con Guillermo. ¿Cómo está, estimado Guillermo? Bien, Guillermo Núñez? gracias, muchas gracias primero por la invitación, para estar acá, para hablar. Siempre es bueno hablar de cosas ñoñas, de juguetes, de cómics, de cine, de todo eso. Así que hay que darse el tiempo, es necesario. Te agradecemos estar acá en una calurosa tarde de primavera, pero ya con pintas de verano, en este cuartel Sargentois, que no es precisamente, digamos, fresco en verano. Y tampoco es cálido en invierno. O sea, esta weá hace calor, es un infierno. Es un infierno. Nunca está bien la temperatura. O es el en Polo este Norte. Esa Nunca. weá no, siempre te va a tener frío o calor. Dicho eso, habiéndote agradecido nuevamente, vamos a lo que nos convoca, vos, Eds. Ya, mira, vamos a partir. Antes de entrar a la Universidad DC, cuéntanos un poco de tu infancia. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos jugueteros? Tus primeros. Yo también soy niño de provincia. Ah, sí, Ah. sí, mira. Aquí es cuando Franco se pone feliz. Sí, uno de los míos. Sí, y creo que somos varios, varios de los invitados de acá y de los jugueteros como más jugueteros. Somos la así. mitad de Santiago, Sí, somos- somos todos, tal vez por la carencia que tuvimos en ese tiempo. Puede ser. Yo nací en Tocopilla, en el norte. ¿Ya? Como Alexis. Claro, como Jodorowsky mejor. Como Jodorowsky mejor. Ya, ok. Y... No sé si mejor. Ah, te pasó. Sí, Jodorowsky, ¿cuántas Copas América tiene? Ah, no te pasaste, No, no era aquí. no, está más funado. Y sí, yo nací en Tocopilla. Y cuando chico tuve hartos juguetes. Sí, tuve hartos juguetes, perdí la mayoría, lamentablemente. Pero tuve hartos juguetes, tuve una buena infancia, siempre estimulado con lectura, con el inglés desde muy chico. Yo tengo para mí un vínculo
profesional con los juguetes es muy especial, porque yo aprendí inglés desde chico, soy profesor de inglés ahora y profesor de español para extranjeros. Siempre está muy estimulado y que los libros y los diccionarios y todo lo de inglés. Y una de las cosas que más me estimuló para aprender el inglés y para esforzarme para traducir y eso fueron los mini cómics de He-Man. Ah, mira. Sí, porque tuve varios juguetes de He-Man. Tuve hartos juguetes de He-Man cuando chico. O sea, tú eras como Ricardo, tenías todos los juguetes de He-Man. Más o menos. Y yo trataba de traducir ahí en mi media lengua en ese tiempo los cómics de He-Man. Estoy seguro que nunca traducí nada bien, lo más probable. Pero me esforzaba, los trataba de leer y eso. Entonces para mí era un vínculo súper fuerte los juguetes, como los Super Powers también, que también traían mini-cómics. Mask también trae mini-cómics. Nunca tuve más, siempre quise tener Cóndor, pero nunca lo tuve. Pero viene una reedición bonita que va a estar disponible. ¿Dónde? En Sargento Luis. Me contaron. Y en Tocopilla en sí no eran tantos juguetes los que había más en Antofagasta, que era la capital de la región, y por diferentes razones viajábamos mucho a Antofagasta. Hubo un tiempo que también estuve enfermo, estuve hospitalizado un tiempo en Antofagasta y llegaron muchos juguetes, obviamente. Y el que sí me acuerdo y que me marcó, pero para siempre, fue en una tienda muy chica que había en Tocopilla, en una galería así olvidada, era el caballo de Braystar. Ah, 30-30. Yo quedé enfermo cuando lo vi ahí. Dije, me gustaba la figura. Y justo después me lo regalaron para Navidad, afortunadamente. Cuando ya no. Guillermo fue muy afortunado. Sí, más que tú parece. Más que yo. Cuando llegamos a Santiago. De hecho, todavía lo tengo. ¿Guillermo era Luxis, era tu segundo apellido? No, porque del norte, asocié ahí. No. Ya, no, ok. Lara. Ya. Y claro, me llegó el Marshall Braystar después, pero yo veía la figura del caballo y quedé enfermo. Era el caballo, porque el Braystar es más grande que estos que son los más grandes, era mucho más grande. Todavía lo tengo. Y resulta que el caballo, o sea, la montura para una figura de ese porte era súper grande. Y más encima ese día porque mi mamá era súper conocida en el norte, conocía a todo el mundo. Y hablaba con todo el mundo por todos lados. Y yo siempre picoteaba lo que podía por ahí. Pues entonces conocía a la gente que tenía las tiendas ahí. Y yo iba para allá. Y claro, yo veía el caballo mientras ella conversaba. Y se transforma. Yo veo que se transforma y que es una cuestión así como de este porte. Y yo quedé vuelto loco. Porque se paran en dos patas, como en la serie. Como en la serie. O también una vez que quedé vuelto loco porque mi mamá conocía en ese tiempo un salón de té donde vendían helados y dulces y bebidas y todas esas cosas. Qué vintage, un salón de té. Muy bien. Yo nací en el 77. Ya. Así que estamos hablando de hace muchos años atrás. Para más o menos el estreno del Imperio Contraataca, por ahí. Mi mamá conocía, era muy amiga de los dueños de ese salón de té. Y siempre llegaban las promociones de Sabor y las promociones de Coca-Cola, etcétera, los Snicks. Siempre me trae mucha nostalgia cuando tú hablas de los Snicks, porque a mí también me gustaban mucho. Y una vez fuimos a la casa de los dueños de este salón de té y tenían todos los juguetes de Star Wars de la promoción de Sabor. Y yo me acuerdo que iba saliendo, era como esas casas antiguas con un pasillo. Chico, de algo iba hablando, iba saliendo y de repente miro y así se me salieron los ojos y la mandíbula y tenían el AT-AT. Ahí. Pero sácame una duda, ¿los juguetes de la promoción de Sabor eran los mismos juguetes que eran? Por lo menos el AT-AT, sí. Ya. Porque yo tuve un sable de luz que me lo gané legalmente cuando eran unos cartoncitos. Sí, eran unos cartones, Sabori, ¿cierto? claro. Y que venía como una foto. Y uno sacaba el autoadhesivo con el logo de Sabori y venía una foto de la película o venía un premio. Y sí, me gané efectivamente un sable de luz ahí, amarillo, como el de Rey. Adelantado. Era de eso, era un sable, era un plástico, era como un tubo PVC porque era hueco. Porque la gracia era que tú lo movías y sonaba. Y eso era de parte de la promoción. Y figuras no vi nunca. No recuerdo haberlas visto en ese tiempo, en esa parte de la promoción. Pero yo creo que deben haber sido de las Kenner. Porque la TAT sí, era una TAT legal para mí en ese tiempo. Era de este porte la TAT. O sea, me imagino lo que el Bravestar ha sido para ti. Porque yo me acuerdo claro. que tenía un Bravestar que no era mío. Y sentía que estaba tomando un bono de este porte. Entonces cuando ya lo conseguiste grande y lo tomabas ahí, no era tan grande como yo lo recordaba. De hecho, yo creo que en mis cavilaciones de repente, yo creo que por eso agrandaron las figuras, los Black Series, los McFarlane, etcétera. Por eso los agrandaron, porque cuando tú eres chico, tomáis una figura de esta, y esto era grande para ti. Sí. Pero cuando tomáis ahora es una cuestión chica. Y una muy buena teoría que yo no la había pensado. Y claro, entonces ahora... Es una súper buena teoría. Volver a esa proporción de tener el juguete así en la mano. Es como un doble golpe nostálgico. Claro, creo que casi por eso, psicológico. Claro.
Claro. Casi ahí en la figuras vuelven a ser inconsciencia. grandes. Y por eso tal vez por ejemplo, los He-Man, que eran como de 5 pulgadas, eran, creo. Sí, 5. Igual se veían tan grandes, pero siguen funcionando ahora. Claro. Porque es un tamaño intermedio entre no sé, pues el Star Wars y el McFarlane. Es un tamaño intermedio que igual se sigue viendo grande en tu mano. Claro, no así los otros, po, man. Sí. El 375. Claro. Sí. Y bueno, en ese tiempo tuve muchos G.I. Joe, tuve muchos de Star Wars, tuve de Master of the Universe, la mayoría comprados en Antofagasta, pero fue una buena infancia, muy bien jugada. Sí. ¿Tú tuviste en tu copia toda tu infancia entonces? Hasta los 10 años más o menos, de ahí nos vinimos para acá, para Santiago. Dale. La infancia la Sí, más importante. Sí. Lejos La la más serie y importante. todo eso lo vi allá. Pero allá, y como probablemente como lo comenta siempre Pancho Ortega, que ya salió en su programa de invitado, en el norte él es del sur y él veía un canal. Yo en el norte veía TVN nada más, el Ya. canal 7. Pero él también veía solo TVN, po. ¿Era TVN Él también? también Ya, veía yo solo pensé que Solo ese era TVN, otro, sí. Allá existía Telenorte, Telenorte, que era sí. el canal 13, pero se veía una vez a las 500. Y recuerdo siempre, ¿por qué recuerdo Telenorte? Telenorte llegó como que a veces se veía, a veces no, y después ya llegó más estable. Pero en la guía de televisión del diario decía Telenorte, el regreso del Jedi. Y decía, no puede ser. Pues yo, chico, yo igual era muy ñoño, era muy cabezón y trataba de sabérmelas todas en ese tiempo. Y decía, no puede ser el regreso del Jedi, porque el regreso del Jedi recién está en el cine, no pueden darlo en la tele. O sea, era como un Sheldon chiquitito. Claro. Y- Es imposible esto, Claro, no puede dice, suceder. No es posible, no puede ser. Pero igual estaba ahí para verla y era Telenorte. Y decía, no, pero Telenorte no se ve, y había que sintonizarlo, qué sé yo. Y resulta que sí se pudo ver ese día. Y cuando va a empezar, era el Holiday Special, el Día de la Vida. Y lo vi en televisión. En El directo. infame especial. Claro, el infame especial. Y decía, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Salen todos los personajes. Qué sé yo. Igual para ese tiempo era espectacular. Pero... Yo se lo vi en TVN, po. Yo también lo vi y tuve mucho tiempo problemas con mis compañeros porque yo les decía, ¿vieron una película donde sale un Chewbacca caminando haciendo Y salieron unos buenos bailando. Claro, y todos me decían, estáis loco, estoy enfermo. Y después en un momento dije, yo creo que yo Ricardo, inventé. deja la droga. Sí, yo creo que inventé esto y me quedaba mirando. Pero después con el tiempo, cuando ya apareció internet y todo, una de las primeras cosas que quise averiguar era, y existía Googlear. eso, sí. po. A mí me pasó algo parecido, pero como al revés. Cuando llegué aquí a Santiago y tuve los primeros amigos, jugueteros, qué sé yo, y yo cachaba que los personajes DC eran DC y los Marvel eran Marvel, que no se mezclaban, bla, bla, bla. Que existía la línea de Superpowers y la línea de Superpowers era de DC. Pero entre el grupo había un amigo que era el mentiroso, el típico mentiroso. Dice, no, si yo tengo todo, que también era como recién llegado. Yo tengo todos los superpowers y me los van a traer, me tienen que traer las cajas, van a traer las cajas y está el Hombre Araña, Iron Man. Y yo decía, pero es que no puede ser, pues esos son de Marvel. No, si están, si yo los tengo. Me decía, Los "Sí, compré en tengo Maze". todos". Y más encima, mentiroso, pues. Y me decía, no, si hasta está Centella el Justiciero, si también lo tengo, Ah, ya, con la sí. moto y todo. No, El loco, multiverso- metía todo el lo que podía. multiverso completo, así. Y después era como ya, ¿para qué me voy a hacer mala sangre en ese tiempo? Ya, ok, los tenéis todos. Nunca llegaron, obviamente. Se perdió la caja en el camino, tal vez. Sí, Bueno, ve. la mandaron por. Por correo de Chile. Pero- Exacto. Llegó pero- mojada. Pero algo que se habla siempre mucho en los programas es el asunto ese de la desinformación en esos tiempos. Sí. Que no había internet, dependíais de, no sé, de alguna revista, si es que, dependíais del cartón del mono, lo que venía atrás, para saber qué era lo que existía. Y, O del boca a boca, po. o del boca a boca. Y te podías cuentear a cualquiera. Sí, po. Si no había, Claro. no había como hacer Claro. fact check. Claro, lo hemos hablado lo hablamos en un capítulo anterior. Yo creo que también igual se va a repetir acá. Que nosotros somos hijos de armar historias. po. Nosotros tuvimos que armar historias. Porque no sabíamos lo que pasaba entre medio de las cosas. Claro, porque o nos llegaban las series cortadas, o no sabíamos qué personajes existían, cuáles no existían. Y el mezclar, así como Andy en Toy Story, llegar y mezclar todos los personajes en una historia. Es que todo apuntaba a eso. Piensa que el concepto de temporada para mí es de fines de los 90. El concepto de temporada televisiva. Tú veías ahí los monos que te tiraban. Claro. A veces no veías el final. Lo más probable es que no veías el final, no sabías cuál era el comienzo, pero lo veías toda la historia. Entonces, por supuesto que tú juntabas, salvo Robotech, que siempre era en orden, gracias a Canal 13, te lo agradezco tanto, de verdad. Y que te lo tiran en orden. En general tú no sabías qué. Y en el caso de los juguetes, como. No, yo sé que tú no. Pero el resto recibíamos un juguete, 2 juguetes por línea y mezclabas personajes. Armabas tus propios multiversos
agarrando historia de allá, de acá, otra imaginada. Entonces, como decía Ed, el asunto de los cómics. Tú sabes hasta las cartas que mandaban para obtener información de donde viniera, y tú armabas en tu cabeza, ni siquiera conscientemente, casi inconscientemente, con información que agarráis de todos lados. A veces ni siquiera iba a ir al cine a ver las películas. En mi caso, en Calera hay un solo cine, y a veces no llegaban las películas. Entonces, de repente, prácticamente con los videoclips de las películas, agarraba información de todo y armabas tu cuento en la cabeza. Claro. Esa era nuestra época, en realidad. Era de carentes de información. Por eso era tan de moda, o sea, estaba tan de moda en ese momento el niño mentiroso. Que ahora ya no es tanto, porque el niño mentiroso ahora sus teorías se le caen en un segundo. Porque esos niños de ahora son diputados y senadores. Pues sí, ¿cómo crees que llegaron ahí? Y seguimos creyéndole. Seguimos creyendo. Después decimos, oye, pero parece que es verdad. Sí, obvio. Sí, puede ser. ¿Tú crees que no? Si algo de ahí tenés que venir, güey. Oye, Guillermo, ¿y cuándo entras al mundo del cómic? Vámonos para allá. A ver, cuando chico, bueno, uno de los puntos de reunión, me acuerdo, allá en el norte, especialmente en Tocopilla, eran los kioscos. Especialmente un kiosco grande que había, que traía cómics, traía revistas, traía los álbumes, porque los álbumes eran súper importantes, era una instancia social los álbumes. Y de hecho también era donde adquiríamos información de las series que nos gustaban, los álbumes. Claro. Entonces era que te juntaba, intercambiabas las figuritas, y ahí empezaron los cómics que cayeron en tus manos en ese tiempo. Editoriales Novaro, Bruguera, qué sé yo, los cómics chiquititos. Siempre me acuerdo de cómics de la Liga de la Justicia. Nunca he podido ubicar un cómic que era de la Liga de la Justicia, me acuerdo. Pero no me acuerdo si yo me enfocaba en que estaban todos los personajes de pie. Me fijaba, yo cuando chico dibujaba mucho, igual ahora todavía dibujo un poco. Me fijaba mucho en las botas. Y estaban las botas de Tornado Rojo, Hawkman, que sí, porque eran como diferentes. No me acuerdo si estaba enfocado en las botas o si veían las botas de las personas, nunca la podía encontrar. Pero sí me acuerdo que uno de los primeros cómics de los que tengo noción era un número de Brave and the Bold, donde aparecía Batman junto con otro invitado siempre, y era un número con Némesis. Némesis, el rubio este que salía después en el Escuadrón Suicida. Sí. Que era un número donde salían peleando como en una balanza gigante. Y me acuerdo muy bien de haber leído ese número. Me acuerdo de esos dibujos, el estilo de, no sé, Jim Aparo, Marcel Rogers, qué sé yo. Era como el Batman con el que crecimos. Y en ese tiempo, esos eran los cómics. Y como uno consumía todo lo que cayera en ese momento, yo no leí la revista Mampato cuando era chico, porque ya no llegaba. Pero sí llegaron un par de especiales tardíos recopilando las aventuras de Mampato, y eso también me agarró mucho. Leí un par de Asterix, qué sé yo, pero ya a leer oficialmente DC, Marvel y esas cosas ya fue tiempo después. Que es esto que está aquí, lo vamos a llegar a ese momento. Eso, sí, yo recuerdo, y con Novaro y Bruguera y esta chiquitita, ahí sí que pasaba que no tenías continuidad, po. Claro. Ahí te llegaba un número y el otro que llegaba era 10 números antes, o después te llegaba el que venía 10 números después, no sé. O las ediciones chilenas, que había ediciones chilenas de Gabriela Mistral, ¿no? Era la de Hulk. De Spider-Man, había incluso algunos cómics o libros de actividades de He-Man también, que se publicaban en ese tiempo. Y claro, todo lo que estaba ahí caía en nuestras manos tarde o temprano. Cucalón eran los que... Cucalón sí. Yo leí mucho. El Cucalón yo lo descubrí cuando llegué a Santiago. Sí, en Santiago ahí descubrí... que fue como una época donde reeditaron casi todas las historias de Mampato. Sí, eran todas esas. Bueno, y ahí nosotros también, si te fijáis, en ese momento igual había como una ley seca de cómic en Chile, po. Era muy difícil encontrar después de Bruguera, o sea, encontrar ahí esos saltados que quizás de dónde los traían también, porque no... Dudo que en Dos Kioscos haya estado el mismo número. Yo creo que ni siquiera estaba el mismo número en Dos Kioscos. No, sería bueno investigar de cómo llegaron acá. Sí, y a principios de los 90 se prendió un poquito más con las reediciones de Barrabases. Sí, que volvió. Sí. Yo recuerdo que tuve el 2 que era Pirulete Biónico. Entre el 89 más o menos tiene que haber sido, porque estoy pensando dónde estaba en ese tiempo, más o menos en el 89, 91 por ahí, aparecieron hartos Barrabases en los kioscos que eran reediciones no de la etapa original, sino de una etapa que salió después, y eso también los leía mucho. Sí. Claro, porque en verdad porque uno veía las películas, y en las películas, las series, tú veías que los cabros chicos tenían acceso a una cantidad de cómics y tú veías que no tenías cómics, entonces tratáis de leer lo que podías. Yo leí mucho Cucalón en esa época y después Barrabases mucho, hasta que en algún momento se termina la ley seca con algo que yo creo que para todos los que tenemos más o menos la misma edad marca un inicio en el mundo comiquero en Chile, y es gracias a nuestro amigo argentino, así que lo dejo en tus manos esta parte. Sí, fue en el 92, verano del 92. Yo lo reseño en mi libro, porque lo voy a mostrar en mi libro.
Yo escribí un libro dedicado a la obra de Alan Moore, que es la semidios ya. Enciclopedia Muriana, y sabía que tenía que comenzar hablando de esa etapa, porque esa etapa es vital para los coleccionistas de cómics futuros y actuales, que son los que tenemos de 40 más para arriba. Y fue en ese verano del 92 cuando yo me acuerdo, yo estaba jugando videos en los Game Center de Ahumada al lado de los Diana, y Anda, había un pequeño Manri jugando tal vez. posiblemente. Y la cosa es que en ese tiempo yo ya no juntaba muchos juguetes. Yo juntaba juguetes cuando chico, o sea, me llegaban juguetes cuando chico. Y después empecé a juntar con los Power of the Force, otra vez. Entonces ahí hubo un lapsus sin juguete. Y llega un amigo a contarme las historias del Batman y de la Liga de la Justicia que estaban saliendo. Y se murió Robin, y fue el Joker, y pasó esto, y qué sé yo. Y están en los kioscos, me dice, ¿valen cuánto están? 250 pesos. 250 pesos. Claro. Y son las revistas que editaba la editorial Perfil de Argentina. Son revistas que hasta el día de hoy, yo me voy a referir mucho a Shazam, por si acaso, a Shazam Comics, porque igual soy cliente y amigo y voy siempre para allá. Entonces muchas cosas y referencias o anécdotas van a salir de la tienda, por si acaso. Tenemos también alguna anécdota. Ya, qué bueno. Y hasta el día de hoy, porque tú ya en la tienda llega siempre gente buscando números de perfil. Los números de perfil no son baratos y no eran las mejores ediciones de cómics, no, para nada. Pero llega gente buscando porque los marcó. Fue una infancia, porque para el coleccionista de hoy es, no sé, el 90% empezó coleccionando los cómics de perfil y los atesora hasta hoy. Tanto que la empresa Omnipress, que la empresa argentina que está publicando en este momento cómics de DC, sacaron hace muy poco un tomo de Flash, del Flash de 1987, que era parte de las historias que salieron entre los primeros números de Editorial Perfil. Con Wally West. Con Wally West, que por diversos motivos se tuvo que llamar Flushman. Me acuerdo. La cosa es que Omnipress sacó su tomo con muchos números de la serie de Flash, con algunos que no se publicaron en ese tiempo aquí en español, por eso igual es valioso para la gente. Pero al tomo, aunque es tapa blanda, le pusieron una sobrecubierta que dice Flushman, y en la parte de atrás tiene una publicidad al estilo de Perfil. O sea, así de nostálgico. Es que en realidad como que marcó mucho. De hecho, a mí me pasó que cuando estuve en España, en Madrid, fui a comprar cómic, pero también tiene muchas tiendas de cómic, y me compré un tomo de la Liga de la Justicia Internacional. Y este tipo me empezó a hablar, ¿y dónde los conocés? Y ahí le empecé a contar, y le conté de que la historia de Perfil, y me dijo, no, sí, yo sé. Yo sé que esa editorial argentina marcó mucho en Sudamérica. Entonces ya incluso atraviesa la historia de Perfil a otro continente en realidad. Porque a pesar de que igual los publicaron a principios de los 90, publicaron cómics que eran de algunos años antes, entre 3 y 4 años antes, que era el reinicio de la DC. Entonces era un súper buen punto de partida para cualquiera. Podía empezar, si empezabas desde el número 1, tenía el inicio de esos personajes. Así que entonces era ideal. Y sí, nos marcó mucho hasta el día de hoy. Mis primeros cómics, de hecho, son de esa época. Sí, sí. Yo vivía en La Calera en esa época y claro, te llegaban muy pocos números. Y de hecho, mi mamá me los conseguía. Era amiga del lado. Yo los leía y se los devolvía. Esa era mi dinámica con los cómics de la época. Mamá, mi cómic está usado. No, hijo, lo compré al señor de kiosco recién, está nuevo. Así que yo los cuidaba harto. Sí. Tiene una marca los dedos de pan con mantequilla. Sí, pan con mantequilla y leche. Los devolví impecables. Nunca ningún niñito se dio cuenta. Vamos a recibir aquí un escrito. Yo era de Calera y todos mis cómics me parecían usados. Y ahí, claro, parte también, y aparece también unas... Hay un tono, empezamos a adentrar en este mundo. Yo recuerdo claramente que en Perfil atrás venían cartas donde tú ibas armando el universo DC. Venían también historias donde contaban así como file del universo DC. Y en algún momento alguien empezó a hablar de los cómics españoles que eran la editorial 5. Sí. Y aquí había un lugar donde yo una vez llegué y habían 5 que era en esta galería que está ahora, no sé si está todavía, la última vez había un Falabella que es en Ahumada con Huérfano, en un subterráneo. Y había una tienda de un cómic de un tipo que tenía todos los cómics arrumbados. No sé si fuiste alguna vez. Sí, que cambiaba cómics. Era turbia esa galería. Era turbia, tú tenías que ir. Pues cambiaba no solo cómics. Sí, tú veías de todo ahí. Entonces tenías que ir como caballo de feria. Y claro, tú ahí cambiabas cómics. Y ahí también te das cuenta que efectivamente también en ese momento uno que coleccionaba cómics te das cuenta que ya no todos eran para niños.
Y yo en un momento me encontré con esto que está acá abajo, que lo comentábamos recién con Guillermo, que es esto, ese cómic de Flecha Verde. Porque estos locos después lo juntaban en taco. Yo no sé si es verdad que en Argentina los vendían por papel, por kilo. No Supe sé en la algún verdad. momento que estos los vendían No sé, por kilo. pero por si acaso, para las nuevas generaciones, y sobre todo porque ahora hay más contacto con los españoles, nosotros aquí les decíamos taco. Un taco eran 5, 4, 6 revistas juntas, pegadas así a la mala adentro, en una tapa de cartón, que era la misma portada interior de algún número relevante. Y un cartón ordinario. Disculpa, por favor. Pero los tacos eran un cartón ordinario. Yo le digo a mi amigo que es lo más caro del universo. Es un cartón ininflamable. Nosotros les decíamos taco, los kiosqueros les decían taco en ese tiempo. ¿Por qué? No tengo idea. Y tenía que buscar con cuidado tu taco, porque a veces era el que venía arriba en la pila y venía con las marcas del amarre. De la cuerda, sí. Claro. Estos ahora les dicen retapado. En España les dicen retapado. Y las generaciones nuevas, que son los que han recopilado cómics para atrás, les dicen retapado. Pero claro, esos son los tacos. Y igual se veían bonitos en las repisas porque tenían su nombre y tenían su número. O sea, era como un empaste claro. de los pobres. Claro. Y ahí yo me encontré con esta revista de Green Arrow, que en realidad era un cómic extremadamente para adultos. Muy para adultos. Sí, porque Green Arrow tenía un traje nuevo, tenía flechas con punta, no tenía las flechas con el guante de box, ni con el explosivo, ni con la red, y a Canario Negro, que está justo aquí, la raptaban y la torturaban. Sí, pues. Sí. De repente veía y eso y decía, ¿qué estoy viendo y qué estoy leyendo? Claro. Una bonita etapa para a los 13 años llegar al mundo adulto sin que nadie te haya dicho esas cosas. Llegáis de sopetón. Oye, hablemos entonces, ahora ya vamos directamente al mundo DC. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Vamos a los comerciales? Vamos. Oye, Manri, tú sabes que yo soy un fanático de la fotografía, pero a mí me gusta lo que uno puede ver y lo puede tocar, ¿cierto? Tener las cosas ahí. Me contaron, que tenía una colaboración nueva y necesito que me conté y me mostré esa colaboración que tenía, Gracias a la magia de la televisión tenemos a Mandri al lado mío. ¿Qué tenía ahí, Mandri? Cuéntame. Una colaboración con mis fotografías de monos con la tienda Pasquín. Ya, jugueteros, volvemos de los comerciales, de la introducción que nos tomó mucho tiempo. Fuimos a lo que en el fútbol le llama la pausa de hidratación. Exacto, la pausa de hidratación, porque el calor acá es insoportable. Así que fuimos a comprar pap. Por mientras estamos tomando pap, en espera de que aparezca alguien que nos pueda auspiciar, por favor. Sí, sería interesante, ¿cierto? Estaríamos agradecidos. Por mientras pap. Pap, porque es la más barata. Es la más barata. Cuando vi el programa de la nostalgia y de las promociones y todo eso de los 80, me acordaba yo de la promoción de Bills y Pap de las tapas del circo. ¿Qué año es eso? No me acuerdo de eso. No sé, eso era a principios de los 80, definitivamente. Y unas tapas con puros personajes del circo, los leones, los payasos, etcétera. Yo también estaba vuelto loco coleccionando eso. Y hasta el día de hoy, me tomo un trago de Bills y recuerdo así como en Ratatouille, así inmediatamente. Te vaya a las promociones. La pregunta pertinente. ¿Tú tomas voluntariamente pills de vez en cuando? Sí. ¿Y no en cumpleaños de niños? Sí, no, me gusta. Mira, curioso. Con los vasitos de plástico, Claro, con los animalistas, ¿te acordás? Yo imagino un cumpleaños de niños, Bills y Pap. Era. Y Abduction, que tomamos pap regularmente porque pesa. Sí. No tomamos alcohol. Piri papaya. Piri papaya. Piri papaya, no tomamos pap, tomamos piri. Oye, volvamos entonces a la parte ya primigenia. Hablemos un poco de DC y hablemos de DC pre-crisis. Uh-huh. Es decir, casi cuando nosotros recién habíamos nacido, o mucho antes de hecho igual. Cuéntanos, Guillermo, ¿cómo nace para ti DC? ¿Desde qué momento tenés conciencia? ¿A qué asimiláis? ¿A dónde vais con esto? Yo creo que primero que todo con la película de Superman. Christopher 78. Para mí, Sí. claro. Claro, la película de Superman, Superman 1, Superman 2, para mí en ese tiempo eran como una sola gran cosa nomás. Además que en el norte llegaban las películas con retraso. Entonces no sé cuál vi y cuándo la vi. No solo en el norte, en Chile, digamos. Sí, en esos tiempos, claro, todo con retraso. Bueno, sí. Y los super amigos. Los super amigos en la tele. Super Friends, sí. Super Friends, sí. Tenemos disponible. Ahí, de hecho, por eso están ahí atrás los Super Friends. A propósito, los pusimos ahí para que la gente vaya y los compre. Ojalá todos. Por favor. Por favor. Sobre todo Bazarro, por favor. No, Bizarro, que se tengo vale. Y claro, para los super amigos no necesitabais haber leído cómics, no necesitabais trasfondo, no necesitabais continuidad, ni entender, ni nada de eso. Era verla nomás.
Y los Super Amigos tenían una línea que no era directamente de Super Amigos, pero todos sabíamos que era la línea de Super Amigos. Claro. Que era la línea de los Super Powers. Que yo... Bueno, tú eres un poco mayor, no te quiero decir que eres más viejo que nosotros, pero para nosotros, o volver para mí, es como el punto de inicio de los superhéroes en cuanto a juguetes se trata. Yo sé que antes existían los Mego. Los Mego. Migo, tenés. Sí, los Mego. O esos monos de feria que vendían en un batimóvil de feria. Muy entretenido todo. Que yo tengo mucho recuerdo de un Batman de esos así de plástico grande rojo. Sí. Como el que sacaron de nuevo en Super Friends. Ese es un clásico, ¿cachai? Que tú lo siempre... Entonces, ¿se destiñó este weón? No, siempre estuvo así. Y venía como en una bolsa. Con el cartón arriba y con dos corchetes. Con dos corchetes, súper así. O lo que te había comentado yo, que eran los paracaidistas. También. Que eran rígidos, que era como de un plástico inyectado que venían así en la pose para ponerle la cuerda del paracaídas. Es que yo tuve un Spider-Man de eso. Ya, sí. Porque en un momento el paracaídas te servía para todo. Todo traía paracaídas. El mono que se tocó He-Man tenía paracaídas. El bootleg era como el bootleg de moda, ¿cachai? Era o simplemente le ponía una bolsa. Una bolsa. Mi papá le ponía una bolsa y los tirábamos del segundo piso. No lo traje hoy día, pero esta historia la he contado. Pero si se perdió ese capítulo y tiene un Aquaman de los Superpowers, que fue el regalo de Kinder, de fin del año de Kinder. Y yo me regalaron a Lex Luthor. Pero en la Navidad me llegó Aquaman. Y me encantaba hacer esa weá de ponerle paracaídas. Muy weón. Y me gustaba, weón. Un día lo tiré. Y quedó en el techo. Oh. Pero quedó en una parte del techo que era súper raro. Es como que lo llevó el viento y quedó ahí. Y esa mono estuvo ahí, bueno, años. Pero años. Hasta que un día arreglaron el techo y me dice, no, encontré esto. y parece que nunca le llegó el sol. Porque estaba en una parte súper... Le llegó el frío, la lluvia y todo. Pero era Aquaman, así que la lluvia no le molestaba. De hecho, gracias a eso sobrevivió, yo creo. Y 15 años de ese tiempo llovía en Chile, en la zona central. Y ahí estaba mi Aquaman, por jugar en paracaídas. Y es Superpowers. Es a propósito de... Porque en esos años previos a Superpowers había una carencia pero absoluta de juguetes de superhéroes. No había nada. O sea, eso obviamente lo que decís tú, los de plástico grande, los paracaidistas. Y aquí viene una pregunta que te iba a hacer yo. Sí. Yo recuerdo unos monos genéricos, los he visto en algunas páginas de coleccionistas europeos, especialmente españoles. Son unos monos de superhéroes que, como todos en esa época, eran mezcla de Marvel, DC y todo lo demás, que tenían el cuerpo igual a los Playmobil, pero las cabezas así como a bombas, como redonda, y los rasgos estaban pintados encima. Sí. Es curioso que ese molde, los españoles, pues yo conozco españoles que hacían eso, se lo he visto haciendo Long Ranger del mismo tipo, y yo tuve un Long Ranger cuando era chico, el llanero solitario, de los llaneros buenos, digamos, y lo he buscado mucho porque en mi cruzada de buscar monos cuando chico me topé con fotos de los superhéroes. Yo los superhéroes no los conocí, pero sí llegué a través de esos monos, a través del Lone Ranger, que para mí es un Playmobil grande. Claro, un Playmobil como cabezón, porque era una cabeza. Sí. Era de plástico igual, no era blanda, no era de goma, pero era una cabeza así a bomba y con todos los rasgos pintados. Pero los superhéroes eran... Porque bueno, tú los plásticos grandes... ¿Tú los tuviste en las manos? Sí, tuve de eso. Esos de plástico inyectado, los paracaidistas, igual eran más o menos fieles al diseño. Pero esos otros, esos estilo Playmobil, eran los trajes, pero así completamente chamullados. O sea, les daba lo mismo. Sí. No era importante. Son como esos que salieron a mediados de la década pasada, porque te vendían la caja de Avenger y venía Batman. Sense of Justice. ¿Te acordás que te mandé la caja y después salía Shrek, un Cars, sí, Batman y un Spider-Man? Sí, la wea buena, puedes ir. La amalgama va buena. Eran buenos. Y con los Superpowers, que ya lo toma Mego o Migo, como decía... Aquí no llegó mucho. Tú tuviste, porque tú tuviste muchos juguetes. Tuve un Spider-Man Mego. ¿Viste? Mencionaste hace un rato. Y sé que tuve unos que eran de plástico, pero esos eran Marvel, y los traje una vez que venían abajo con una base, y venían como solo una pose. Esos fueron mis primeros monos de superhéroes. Y de ahí llegué yo a esto. Que eran de Gulliver, eran brasileños esos que te estoy hablando. Ah, mira. No, eso no lo conocía. Les voy a mandar una foto para que las vean. Por favor. Había unos que eran de un solo color, y después hicieron la evolución que eran ya pintados y de un plástico más blando. Pero a lo mejor estamos viendo la foto en este momento. A lo mejor. Por la magia de la televisión lo hizo posible. Es probable. Tengo algunos todavía. Bueno, es quién era el que saca, y todo esto, como decías tú, todo esto es pre-crisis, entrando allá como a la nomenclatura clásica de DC y sus famosas crisis. Uno de nuestros primeros capítulos precarios es de Superpowers. Sí, puede ir a verlo.
Franco vino con sus zapatillas de Superpower. Ese día vine con mis zapatillas, pero no salieron en cámara porque es ridículo, pues, weón. No iba a estar con... Sí, fue buen capítulo ese porque tenían todos los juguetes ahí, se veían bonitos. Sí. Son esos juguetes hasta el día de hoy, o sea, envejecieron súper bien. Los colores. Muy bien. Es una versión súper linda por los colores, por cómo funciona. Igual tenía bonita articulación. Y diseño también, era un diseño muy bonito, muy parecido a lo que eran en ese tiempo los dibujos de los cómics, weón. Eran muy parecidos. Y McFarlane cuando los relanzó no tuvo que hacerles ningún cambio ni al empaque ni a nada porque no era necesario. No, era ese un producto bien hecho desde su origen. Sí. Y como lo decís tú, como lo dijiste recién, se sostiene a través del paso del tiempo. O sea, sigue funcionando. Sí. O sea, bastaba hacer el resto del personaje y el resto dejarlo tal cual porque va a funcionar igual. Sí. De hecho, yo les decía, esta figura es posiblemente mi figura favorita de toda la historia del universo de los juguetes. Es el Hal Jordan, porque es perfecto, está súper bien hecho. Mira ese esculpido de la cara. Sí. Tiene hasta su rulito ahí. El antifaz está esculpido, no está pintado. Sí. Claro, es que es un buen detalle. Y tienen el movimiento, que tiene el movimiento con la linterna. No, sí, eran súper buenas figuras, proporcionados, bien pintado. Yo siempre encontré el diseño del Green Lantern en sí lo encontraba como elegante. No sé si deben haber sido los guantes blancos o el color negro, no sé, pero es bonito. Aparte que mira, este lo tengo de cuando yo era chico, po. Este juguete cuánto de tener 40 años. Del 85. Claro. 40 años. Y yo lo veí y yo jugué porque tampoco era de los que los dejaba guardados. Y esto lo jugué demasiado porque también era uno de mis favoritos. Y no está tan a mal traer como podría haber estado si fuese un mono de ahora, ¿cachai? Un mono de ahora no te sobrevive. Como el Batman de Manry, el Batman McFarlane ese. El Ben Affleck, el Batfleck. Tú le nombráis eso a Manry y se enoja Manry. Ay, ¿cómo me vendieron esto? Sí. Este está entero, o sea, tiene todas las piezas primero. O sea, las partes del cuerpo. Sí. Está entero. Una muy bonita figura. Claro, no tenía el problema del elástico de los He-Man, de los G.I. Joe, ni nada de eso. Sí. Y acá tenemos otro, mira, aquí tenemos Batman, que es de... Podría ser mío, pero no, es del Franco. Sí, yo también aluciné esa vez cuando los veía recién con las capas. Y decía, qué buena la idea de poner las capas con el alambrito encajadas en el cuello. Muy buena idea. Sí. Idea que se mantuvo hasta mucho tiempo. Vamos a llegar hasta que las capas las empiezan a hacer de goma. De goma. Ya, y esta es como nuestra etapa pre-crisis. ¿Tú pre-crisis lees mucho o no lees mucho pre-crisis? Leíste. De vez en cuando vuelvo a los cómics pre-crisis porque son bonitos. Son muy bonitos. Pre-crisis, para los que no son entendidos, es todo lo anterior al año 1985 en DC Comics. Ahí tenés esa famosa la edad de bronce, claro, primero la de oro. La edad de oro y la edad de plata. DC Comics empezó más o menos en el año 1935. En el año 1938 se publica el número 1 de Action Comics, donde recién aparece Superman. En 38 se originan oficialmente los superhéroes. De ahí en adelante. En el 39 aparece Batman, en 40 Wonder Woman, Hawkman, Green Arrow, etcétera, todos los demás. Y muchos héroes que formaron una agrupación que se conocía como la Sociedad de la Justicia. Y ahora uno piensa en la Sociedad de la Justicia son los héroes viejos. Claro. Ese era el grupo. Los superhéroes fueron súper populares en los años 30-40 porque los superhéroes son un género netamente americano, o sea, estadounidense. Y se publicaron o se originaron en un periodo entre guerras. Entre la Primera Guerra y la Segunda Guerra. Y en la mayoría de las historias de ese tiempo, es cosa de recordar el primer cómic del Capitán América que sale pegando en un puñetazo a Hitler, eran una especie de catarsis. Ellos iban y derrotaban a los nazis. Ayudaban a los soldados en la guerra. Y después de los 40, el boom de los superhéroes se desinfló bastante. Y empezaron las historias que uno recuerda ahora como historias más tontas, como diría un amigo, más bobaliconas, ¿no? O sea, o ahueonás, como diríamos. Claro. Ay, Superman cambia el traje de color, o Lois Lane quiere casarse con Superman. Ese famoso meme donde salen haciendo una cadena Batman, Robin y claro. Superman para salvar a una niña que se está ahogando. Claro. Cuando Superman podría haber ido a Superman vuela. Claro. El Batman de colores arcoíris, que también se ha reeditado hasta el día de hoy. Y la cosa es que la primera época es la época dorada que le llaman del cómic. Es la época de oro, los años 40, 30, 40, 50. La época de oro, claro.
Cuando empezó a decaer eso y los superhéroes viejos, el Flash, por ejemplo, con el casco plano, el linterna Con verde. la base Nika. Claro, el linterna verde con la capa, el linterna verde rubio ese. Empezaron a desaparecer. Y en los años, a principios, o sea, a finales de los años 50, en el 56, si no me equivoco, tienen la brillante idea de decir, traigamos de vuelta a Flash. Pero que no sea el Flash con la camiseta roja y los pantalones azules y con el casco, sino que hagámoslo de nuevo. Todo de nuevo. Y se le ocurre diseñar a este personaje, que aparece en la revista Showcase número 4. Y ahí es donde se da inicio oficialmente a la Edad de Plata. Y de ahí traen de vuelta a otros personajes, lo recrean al Linterna Verde, ya no es el Linterna Verde rubio de la capa, sino que es este Linterna Verde, que es un policía espacial, al Hombre Halcón, a la Flecha Verde, los rediseñan. Batman, Superman, Wonder Woman y Aquaman sobrevivieron y siguieron su existencia sin mayores cambios en los diseños. Y ya a comienzos de los años 60 se junta la Liga de la Justicia, antes de que empezaran la era Marvel con los cómics de Stan Lee y Jack Kirby. Claro. Y los héroes viejos, muchos héroes viejos que quedaron atrás, desaparecieron. Y pasaron más o menos 10 años en que no se publicaban y no aparecían. Hasta que en el Flash número 123, que se llama la historia del Flash de dos mundos, este Flash, que es el Barry Allen, va a hacer un acto de beneficencia con unos niños en un teatro y empieza a hacer acrobacias y cosas así a super velocidad y empieza a girar, y entre el giro que hace, de repente, pum, aparece en otro mundo. Este Flash, cuando lo crearon y lo rediseñaron, este Flash que era Barry Allen, él se inspiró, él leía los cómics de Flash. Y cuando recibe los poderes, porque era un detective de la policía, así como los CSI, claro, cuando recibe los poderes en el accidente, él se inspira, como tiene poderes de super velocidad, se inspira en los cómics que él leía cuando chico, que eran los cómics de Flash, el Flash del casco plano. Y dice, voy a tomar el nombre de ese superhéroe. Y por eso se llama Flash. Y la cosa es que cuando él está haciendo esa demostración en el Flash 123 y vibra y aparece en otro lugar que es muy parecido a donde vivía él, pero no lo era, se da cuenta de que se pasó a la ciudad de Keystone. Y la ciudad de Keystone era donde vivía el Flash que él leía en los cómics. Y dice, si esta es la ciudad de Keystone, entonces aquí tiene que vivir Flash. Y lo va a buscar a su casa, estaba retirado. Y ese Flash hacía 10 años que no aparecía en los cómics. Y volvió a aparecer, estaba retirado y se vuelve a poner su traje y tienen una aventura juntos y derrotan a los villanos. Y de ahí en adelante, anualmente se convirtió en una tradición que los héroes de la Liga de la Justicia, que eran los que estaban vigentes en ese tiempo, se juntaban con los héroes antiguos que vivían en otra tierra. Y esa tierra se llamaba la Tierra 2, donde estaban todos los héroes viejitos. Claro. Y el Superman, Wonder Woman, Aquaman y Batman de esa época habían envejecido, porque eran otros, eran de otra tierra. Y así, personajes nuevos, situaciones nuevas, historias nuevas, DC decía, para sacarse la explicación, decía, no, esto es otra tierra. Esta es una historia alternativa, pero pasa en otra tierra paralela. Apareció Shazam cuando lo compró DC. Sí, pero él vive en otra tierra y no se junta con la Liga de la Justicia. Otros héroes que compraron a otras editoriales viven en otra tierra. Y eso se les empezó a ir de las manos. Y se empezó a desordenar mucho. Demasiado. Hasta que en los años 80 recién tienen la idea de esta famosa crisis, que es la que se llama Crisis en Tierras Infinitas, donde se decide, tanto argumentalmente como editorialmente, ordenar todo. Y dentro de la historia aparece un villano que quiere destruir las tierras paralelas, y todas las tierras se unifican en una sola, y toda la historia empieza de nuevo. Y en esa nueva tierra, los héroes de los años 40 que antes vivían en la Tierra 2, ahora vivieron efectivamente en los años 40 en esa época, pero se retiraron. Y los héroes de la Liga de la Justicia recién debutaron en los años 60, realmente en esa tierra, y son como los herederos de los héroes antiguos. Nunca existió, en esa nueva cronología, nunca existió el Superman viejo, ni el Batman viejo, ni la Wonder Woman vieja, sino que eran héroes nuevos, que estaban inspirados en los héroes antiguos. Y de ahí del año 85 en adelante empieza esa nueva cronología, y por eso en DC
denomina a los cómics antiguos pre-crisis y a los nuevos post-crisis, porque empezó una continuidad nueva. Y ahí es precisamente donde la mayoría de los coleccionistas que nos enganchamos a través de los cómics argentinos de perfil, entramos con esa cronología post-crisis. Y lo otro era como... no era canónico. No existía. Además que era súper difícil de entender. Claro. Era dificilísimo Claro. entender qué es lo que había pasado ahí y qué es lo que estaba pasando ahí. En cambio aquí lo otro era nuevo y estaba fresco. Y no costaba tanto volver hacia atrás y conseguir los cómics antiguos, que eran los que había editado la editorial 5, la española, para volver a engancharse con los nuevos orígenes y la nueva partida de ese universo. Y ahí en ese universo, cuando empieza de nuevo DC, aparecen escritores que marcan todo esto. Claro, porque la DC intentó impulsar esto contratando escritores que fueran no superestrellas todavía, porque todavía no se manejaba el concepto de superestrella, que se manejó ya en los 90 recién, para los artistas y para los escritores, sino que guionistas y artistas destacados que fueran a hacer buenas historias. Entonces ahí se relanzaron muchos héroes con mucho bombo, como por ejemplo el que marcó la época es el... ¿No brilla ahí? ¿No me refleja? Ya. El regreso del Caballero Oscuro, o el regreso del Señor de la Noche, como lo conocemos en hace tiempo, que es este Batman, que se hizo una película animada también, que es el Batman musculoso, grandote, viejo, que sale de su retiro. Y esto marcó el tono a seguir en los cómics de superhéroes, que lamentablemente se alargó demasiado. Y era el tono pesimista, oscuro, que los héroes pegaban y tenían trauma y llovía y era de noche y todo eso. Eso es muy segunda década de los 80. Y es casi como una visión, uno dice los cómics, pero es del cine, de la literatura. El mundo se veía así un poco, ¿no? Claro. Claro, yo creo que tiene que ver mucho porque estaban en plena Guerra Fría, po. Claro. Todo era más pesimista, ¿cachai? Y en muchos de los cómics de DC de esta época, especialmente Superman o el Green Arrow que mencionabas tú, o los mismos Batman, aparece Ronald Reagan, Sí. el presidente. De hecho, en la de perfil nosotros lo vimos. El actor. Claro. Un actor es presidente, El presidente. Jerry Lewis es ministro. Se nos sale la Volver al Futuro, lo siento. Entonces eso marcó el tono a seguir, que... Vamos a volver a Alan Moore. Que tiene un punto alto. Claro, que es Watchmen, que para muchos es el mejor cómic de superhéroes de la historia. Que los protagonistas, bueno, ya han visto la película, las versiones animadas y todo eso. Y la serie La es muy serie, buena. que siguió justo después del regreso del Caballero Oscuro. Mantuvo el mismo tono oscuro, tono violento, tono pesimista. De hecho, Alan Moore, en su forma de escribir, se inspira mucho en el Frank Miller, no en el Frank Miller de Batman, sino en el Frank Miller que hizo Daredevil, justo antes que esto. Es su inspiración principal. Y de ahí en adelante todos querían escribir como Watchmen. Todos querían hacer Watchmen. Todos los héroes tenían que ser como los héroes de Watchmen. Tenían que haber muertes, tenía que haber violencia. Tenían que estar al límite. Claro, pesimismo. Algunos lo manejaron muy bien, como el Green Arrow que vemos ahí, o como el Escuadrón Suicida. Tiene excelente historia ese Escuadrón Suicida en esa época. Claro, que es una de las mejores series de los 80, tal vez junto con The Question. Que no era la serie de los top de superhéroes, porque no era realmente, era más un justiciero, más como Batman, pero pobre y le pegaban más encima. Que le hicieron mucha justicia al Question en la serie animada de la Liga de la Justicia, en la JLU. Sí. Y nos faltan unos años para llegar ahí. Sí. Si me preguntan a mí, de las mejores series de los 80, las series continuadas de los 80, para mí es Question, Green Arrow y la Liga de la Justicia Internacional, que igual esa se fue para el otro lado, que es para el lado de la comedia. Oye, la Liga de la Justicia Internacional es una weá increíble. Pero tú dijiste que se alargó probablemente demasiado. Esta época. Hasta Zack Snyder. O sea, cuando tú dices que es demasiado, ¿te refieres a eso? Exactamente a eso, porque igual se salta. O sea, Zack Snyder, o sea, es como un resabio de esa visión, sí, ¿no? Un sucedáneo de lo que pasó en ese tiempo. Es que yo creo que alguien que creció con los cómics en ese tiempo y quiso llevar eso a la pantalla, claro, ¿cachai? Quiso llevar esa etapa de ese yo no cómic lo oscura. culpo, o sea, y que no lo culpo y que de repente se agradecía, porque igual es un tono de película de superhéroe que no teníamos.
Claro. Yo defiendo mucho eso de que nos den visiones que no teníamos. Claro, es como después cuando uno lee como a dónde quería llevarlo, uno dice, oye, ya, no era necesario. ¿Estáis seguro, Juan? Por eso te cerraron el universo, ¿cachai? Pero en el cómic, ¿cuándo tú te das para ti como lector, digamos, aficionado, digamos, en serio esto, decir, ya, pero ya no te compro esta cuestión, o sea, como ya salgamos de esta... No te compro la historia, ya lo leí antes. Cuando en los 90 aparecen las superestrellas. De superestrella de cómics, Claro, de las autores. superestrellas de los cómics, Ya. los dibujantes. Ya. Que eran Jim Lee, Rob Liefeld, Jim Valentino, Eric Larsen y todos esos que después fundaron Image. Ya. Cuando estuvo el boom de los X-Men en el año 91. Que es lo que los salvaba y salvaba a Claro. Marvel de la quiebra siempre. Claro. Fue su caballito de batalla. Claro. Claro, vendían muchísimo. Era un dibujo bueno e impactante para la época y que marcó toda una época. Y por las típicas quejas de siempre de los royalties, de que la editorial se aprovechaba del arte de ellos y no les llegaba plata por eso mismo, que lo más probable es que no hubiera estado jamás en sus contratos, porque los contratos de los superhéroes, o sea, de los artistas en las editoriales de superhéroes en ese tiempo eran: el personaje es de la editorial, y tú vienes a hacer tu historia, y si hay una reimpresión te va a llegar tu plata, te van a llegar tus copias de regalo, pero eso es todo, y el personaje es de la editorial. Pero ellos, y el mismo Alan Moore, por eso quebró con DC también en un momento, rompió relaciones, porque DC y Marvel después con los otros dibujantes empezaron a aprovecharse de eso y empezaron a vender mucho merchandising con el arte de los artistas. Y no les llegó ningún... que probablemente eso no estaba en sus contratos. Claro, porque igual es como Claro. novedoso para lo que se Claro. hacía, digamos. Watchmen, DC le prometió a Alan Moore que cuando se dejase de reimprimir Watchmen, los derechos iban a ir para él y para Dave Gibbons, que era el dibujante. Watchmen no se ha dejado de reimprimir hasta el día de hoy. Nunca. Pero Tenéis mil ediciones. ¿cuál fue el problema ahí? Porque que DC empezó a vender merchandising de Watchmen, chapitas especialmente, y el asunto fue ir con la cuchufleta a Alan Moore. Que Alan Moore les dijo: oye, esto es material promocional, tendría que llegar mi plata a mí porque yo soy el creador de esto, yo hice esto y esto no está en el contrato. Y a pesar de que era merchandising que se vendía, DC le dijo: no, esto es material promocional, esto se regala, aquí no hay plata. Y dijo: ya, ok, quédense con Watchmen, pero no trabajo nunca más por ustedes. Y de hecho, cuando muchos años después, cuando DC quiere sacar los cómics de antes de Watchmen, que eran historias que sucedían antes de la serie principal, le ofrecieron a Alan Moore que volviera a escribir Watchmen. Le dijeron: te damos los derechos, pero ven a escribirlo. Y dijo: no, gracias. O sea, así. Me la van a hacer de nuevo. Claro. Entonces con Marvel pasa eso, que los dibujantes superestrellas se van de Marvel, hacen su propia editorial, impulsados por lo mismo, por tener los derechos de autor y poseer todas las ganancias sin que pasara un intermediario entre ellos, sin que Stan Lee se llenara los bolsillos. Y ellos hacen Image, hacen sus propios superhéroes, que hasta el día de hoy quedan algunos como Spawn, o Savage Dragon, o los Wildcats, que siguen siendo populares. Ellos terminaron convirtiéndose en lo mismo, en el fondo. Se terminaron convirtiéndose en una empresa que contrataba a otros dibujantes y no les pagaba royalties. Teníais que traer el equilibrio. Claro. Claro. Tenéis que derrotar a los Sith, no unirte ahí. Y en Image ahí fue donde se exacerbó ese asunto. Y los héroes ya, más que ser violentos y pesimistas y oscuros, mataban. Spawn asesinaba a sangre fría por muy criminales y psicópatas y pedófilos y todo lo que fueran, o republicanos o qué sé yo. Spawn iba y los mataba. No tenían opción de ser un Joker. Claro, no. Entonces, ahí donde llegó al límite eso. Y muy poco tiempo después, las mentes brillantes, tal vez no lideradas, pero igual él estuvo en varios proyectos, Alex Ross, el pintor, junto con Kurt Busiek, hacen la serie esta que se llama Marvels. Y un poco años después hacen Kingdom Come en DC. Y ahí es donde se marca una nueva etapa, que es una etapa que vuelve a los ideales de la Edad de Plata, pero no con el mismo tipo de historias, sino con las mismas historias más adultas, mejor hechas, más estructuradas, pero los héroes siguen siendo los buenos. Y no son, se diferencian de los villanos. Una cosa que
si uno la piensa bien, le puede haber jugado en... Es un arma de doble filo, el que los cómics desde un inicio eran blanco y negro. Los buenos eran buenos y los malos eran malos. Y así funcionaban los superhéroes. Y el Joker se creó para ser el enemigo de Batman. Y no para ser el personaje que te daba pena. Pero, narrativamente, desarrollar un personaje de ese tipo y darle motivo puedes contar una buena historia con eso. Y está bien porque el mundo está lleno de grises y no de blancos y negros. Pero si uno creció con ese tipo de historias, claro, el villano es el villano. Y te hacen la película del Joker, que a mí me gusta harto la película del Joker, pero creo que no debió haberse llamado Joker. La 1. Claro. Y podía haber funcionado perfectamente en Nueva York y no haber sido el Joker y hubiera sido una película súper buena. Pero es que no es el Joker, se supone. Claro, claro. Ese es como la... Pero se llama Joker. Pero se llama Joker. Y se se ve como el Joker. Claro, y es pero de no es DC. el Joker. Entonces eso está bien, eso depende de cómo se le mire y depende del enfoque que uno quiera darle. Y algo que rige para todo, para los coleccionistas de cómics, de libros, de juguetes y de lo que sea, siempre acuérdense que esto es cosa de gustos. Jamás vamos a leer todos los cómics que se están publicando en este momento, ni vamos a ver todas las películas, ni vamos a tener todos los juguetes, pero tenemos la posibilidad de elegir. Tenemos la posibilidad de elegir lo que nos gusta. Y no tenemos para qué amargarnos leyendo, oh, pero es que esta serie es tan mala, pero es que este no es el personaje, este no es Luke Skywalker, este no. Entonces no la vea, no gaste su tiempo odiando y páselo bien disfrutando las cosas que realmente le gustan. Estas cosas de gusto, si no, no existirían 20 versiones de Batman o existirían los Funko Pop o los McFarlane. Me gustan eso, elijo eso, me gustan esto, elijo esto otro. O sea, es cosa de gusto. ¿Cachai esta reflexión? Y por lo mismo, cada uno es libre de hacer lo que quiera y no... O sea, siempre vamos a criticar, ¡ay, mira, se compró la figura esa que es re fea! No, pero está bien, le gusta. Franco dice que todas son bonitas y que todas están disponibles. El mayor argumento siempre, yo igual trato de argumentar o de criticar, de aportar con algo cuando leo un libro, cuando veo una película y buscarle la fotografía y el diseño y todo esto. Pero si alguien llega con un argumento y te dice, es que me gusta, perfecto. Me acordé de un reel aprovechemos de mandarle saludo a Pancho Ortega, un reel que tiró hace unos días y hablaba... Muy bueno, hablaba de la crítica. Hablaba de las críticas, Sí. exactamente. Y te tiraba 3 ejemplos. Uno era la Snyder Cut de la Liga de la Justicia. Estaba... Prometeo. Y un libro que no recuerdo cuál. Y te decía, bueno, en realidad como obra... A las de Onyx. Ya, como obras son horribles, decía. Son malas y todo, pero me gustan, las disfruto. ¿Cachai? O sea, sé que tienen un montón de agujeros, sé que la historia está mal contada, sé que está mal actuada, sé que el guión es malo, pero me gusta. ¿Cachai? O sea, la veis por más allá de ponerte en la situación de criticar o no la película. Y hay personas que no ven eso, que no ven que esté mal escrita, que no ven que esté mal actuada. Y no por eso van a ser, no sé, subnormales, enfermitos o lo que sea. No, les gusta, está bien. Yo como profesor de idioma siempre lo asocio eso al idioma. Yo te puedo enseñar todo el inglés que queráis, con los libros y con la experiencia y todo lo demás. Pero si llega un nativo hablante de inglés y te dice, no, es que se dice de esta forma, ya, pues, ahí está. Lo mismo, el que te dice, es que me gusta. ¿Qué le voy a decir contra eso? No, es que no te puede gustar. Es que es malo. No. Es que también tiene que ver con muchas cosas, con también las ganas siempre de sobrepasar al otro independiente de lo que sea. No, y el enovismo, güey. Y sentirte superior al otro. Sí, es lo peor. O sea, claro, te gusta esa, pero ¿entendís cómo está hecho ese guión? No, loco, me gusta, no sé cómo está hecho el guión. Una de las muestras de enovismo más grandes de los últimos tiempos, y te lo digo como fan de Star Wars, a mí me gusta mucho Star Wars y veo todo Star Wars, y algunas me gustan más que otras y todo, es cuando sale Andor, que a mí me encanta, pero así, este es el Star Wars, te dicen, este es. Olvídate de los sables locos, sin sables láser no hay nada, bueno, así que tenle un poco de respeto a los sables láser y a la fuerza, porque sin sables láser no tenía Android, ¿cachai? Bueno, aparte que Android es una historia que podéis contar en cualquier contexto, no necesitáis... Sí, es una maravillosa historia, ¿cachai? Pero afortunadamente, para los que nos gusta Star Wars, está dentro de Star Wars y nutre Star Wars, ¿cachai? Pero creer que es mejor y que estás por sobre el resto y que no es que esté un producto, se nota que HBO está metido acá, el otro está Disney, ¿no? Entonces, un poco de respeto para la gente, o bájate el pony, porque en realidad no tenéis para qué ensalzar tu producto, digamos, poniéndole el pie encima al otro, ¿cachai? No me parece
Claro, y tampoco tiene que gustarte todo necesariamente. O sea, si te gusta DC, no tiene que gustarte todo lo que hace DC. Si te gusta Star Wars, no tiene que gustarte todo lo que hay de Star Wars. Claro. Es un súper buen ejemplo, porque sobre todo en Star Wars. Pero en cómics se aplica más porque parece que cuando te gusta DC, entendís que igual hay líneas, hay cómics que no compráis. Pero en Star Wars como que hay una obligación de que te tiene que gustar Star Wars, ¿cachai? Como que tenéis que verlo. Yo lo veo todo, pero no me gustó The Acolyte. No me gustó. No, pues hay cosas que no pueden gustar. Y como alguien dice, te puede gustar Star Wars, pero no todo Star Wars es para ti. A mí Acolyte no me gustó, pero siento que las peleas, weón, estaban a un nivel increíble. Yo no sé si hay otras peleas de ese nivel, ¿cachai? Por eso te digo, todo tiene algo y le puedes rescatar algo. Pero tú decís, weón, las peleas están... No, weón. Aparte, como siempre hemos dicho, no, weón, esas peleas están no, que es Disney. Claro. No, siempre hemos dicho, cuando éramos chicos, el contenido que daba vuelta, al que teníamos acceso, era tan limitado que hoy día ponerte a quejarte siquiera. Es como te quejáis de lleno, porque o decir, vamos a boicotear esta vamos película. A boicotear, loco. No, eso es atención nomás. Es querer atención. Es querer escucharme con mis argumentos hechos a media y hechos a veces ni siquiera con argumentos. Es que hay mucha gente que igual es como que vive de eso. O sea, hay como anti-influencers, o influencers como de opinión. Sí, que viven un poco de odiar. Y yo creo que ni siquiera lo odian, pero saben que si dicen eso van a tener gente que los sigue. Y gente que los sigue, y eso significa auspiciadores, significa views, ¿cachai? Significa que. Y eso vende, ¿cachai? El tipo casi es troll de profesión. Claro. Tal vez nos falta ser más troll. Sí, no, que ser troll empezar a tirar de mala onda toda la. Así que vamos a romper este cómic. ¿No? Este horrible cómic, si no nos gusta Alan Moore. Sé que esta no la tienen mucho y la vamos a romper, weón. Espérate. Porque tengo envidia porque no la tengo yo. Rompe el tuyo. No, porque la figura favorita de Guillermo, nuestro invitado, no le podemos hacer nada. De nuestro invitado experto. Por favor, un nuevamente saludo a nuestro amigo de Tom T. Oye, y bueno, tenemos esta época oscura, pero también esta época oscura en los 90 también en juguetes también se experimentó, porque en juguetes no había mucho DC. No. Si no es Batman, que también tenemos otro capítulo, vayan a verlo, de Batman. Es que bueno, aquí hay una cuestión que cuando Batman del 89 fue un acontecimiento. La Batman de Tim Burton. Sí. Un acontecimiento que no solo genera... que repercute en el mundo del cómic, específicamente en el de ¿cómo se llama? En el de Grant Morrison, que era el que estaba, creo que en esa época... Escribió Asilo Arkham. El Asilo, justamente, que las ventas se van por la nube. Estoy seguro, es un tremendo cómic, todo lo que queráis. Pero además tenía un Batman increíblemente popular a nivel de todo. Que estaba en los McDonald's. Entonces la gente decía, quiero más Batman, ¿cachai? Quiero más Batman. Y por supuesto, ¿dónde va? En los cómics, en todos los cómics. Entonces impulsan las ventas del cómic. Y no solo de cómics, de los juguetes, de todo, absolutamente todo. Yo ese tiempo estaba recién llegado a Santiago. Me acuerdo que habían unas obleas. ¿Obleas? Sí, ¿verdad? Esa no hemos hablado. Unas obleas cuadradas que venían con una lámina que parecía como de celuloide, pero no lo era. Pero era como plástica y era con una foto de la película. Tienes toda la razón. Toda la razón, Flores. Se me había olvidado. Y los hologramas, que no son hologramas, que no podía averiguar cómo se llaman esos. Los de Sprole. Los de... Sí, eran de los yogurts, parece. Los yogurts, sí. Sí, esos hologramas cuadraditos, láminas, que eran súper lindos. Y los vasos, obviamente. Estaban en todas partes. Eso es casi... bueno, aparte de Superman, que también fue un acontecimiento, pero yo creo que como a nivel global, creo que Batman, ese fenómeno de Batman fue súper importante para impulsar los cómics. Sí. Las películas y ahora las series que pegan fuerte son un súper buen punto para lanzar series nuevas, que por lo general, no siempre, pero la editorial se preocupa, o los autores se han preocupado de que, no sé, salió una nueva serie de Peacemaker, sacan el cómic de Peacemaker para que todos lo compren porque están viendo la serie, pero lo que van a leer es el Peacemaker del cómic y no el de la serie. Claro. Y eso también puede ser un arma de doble filo. Y puede que el que vaya y lo compre diga, pero es que este no es el de la serie, no me gusta. O se enganchan. Pero Marvel hace poco nos hizo un poco eso de alinear lo que veía en las películas con sus cómics. Yo la verdad no cacho los cómics de Marvel, menos los antiguos, pero creo que habían alineado ciertas cosas para que los cómics eran de otra manera, pero que para que el lector nuevo, que era el lector del universo, digamos, cinematográfico de Marvel, le calzaran las cosas. Como ciertas relaciones de filiales que no eran originalmente así en los cómics, pero se lanzaban para que
le cuajeara la cabeza al lector nuevo. Sí, recién hablamos de la crisis en Tierras Infinitas y es algo que ha pasado constantemente en DC, que DC relanza su continuidad cada ciertos años. En Marvel, lo que pasa es que todo cuenta y todo es la continuidad. Desde los años 60, que comenzó con los Cuatro Fantásticos, con X-Men, hasta el presente, supuestamente en ese mundo ficticio todo ha sucedido. Los años cambian, las duraciones, las distancias entre un acontecimiento y otro, pero todo es continuidad. Tienen una continuidad. Claro, hay una continuidad muy grande. Y por eso, durante muchos años, y probablemente hasta el día de hoy, mucha gente se queja de que los cómics de Marvel no son accesibles. Porque vi la película de los X-Men y llego a leer el cómic de los X-Men, pero tengo que haber leído 50 cómics antes. Porque más encima te los nombran entre medio. Claro. Abajo con ese, así como, la saga de no sé qué cosa. Así. Hora de no, esa era terrible, güey. X-Men así era terrible. ¿Qué fue lo que pasó en el 2000 cuando apareció la película y cuando apareció la película de Spider-Man, la primera de Sam Raimi? Marvel decidió hacer el universo Ultimate. Y el universo Ultimate son series que empiezan todas del número 1, con nuevos orígenes de los personajes que no suceden en el mismo mundo en que sucede el universo Marvel oficial. Y eso supuestamente era más accesible para los lectores. De hecho, en los Ultimate X-Men todos tenían otros uniformes, tenían uniformes oscuros, el Spider-Man volvía a ser joven. Entonces eso era mucho más accesible. Nick Fury tenía otra raza. Claro, de hecho en los cómics de Ultimate es donde aparece el Nick Fury negro, que aparece por primera vez en el Ultimate X-Men número 7, que no era tan oscuro. Que negro está bien decirlo, porque la gente de raza negra es el término aceptado en el idioma español, ¿no? Ah, ¿está bien? Sí, está bien. Es que no queríamos ofender a nadie. La raza negra. El Nick Fury era más oscuro, no era negro. Fue después en el cómic de los Ultimates, que eran el equivalente a los Vengadores del universo Ultimate, donde aparece ya definitivamente con la apariencia de Samuel Jackson. Sin permiso ni nada. Sí, pero era claro. Él. Y de hecho en los cómics, en medio de la historia de los Ultimates, están conversando y dicen: oye, ¿a ti quién te gustaría que te hicieran una película? Ah, tal o cual, qué sé yo, el Capitán América dice: sí, a ti te debería ser Brad Pitt. Y le preguntan a Nick Fury y dicen: ¿a ti quién te gustaría que hiciera? A Samuel Jackson, obviamente. Y de ahí que les picó el bichito y empezaron a ir con Samuel Jackson y tratar de convencerlo de que apareciera en la película. Y por eso el Samuel Jackson aparece en... o sea, el Nick Fury por Samuel Jackson es el que aparece oficialmente en los cómics de Marvel. Pero es si le queremos buscar una equivalencia, es el del universo Ultimate y no el del oficial, aunque en el universo oficial, después más adelante, como el Nick Fury de los años 40 había sobrevivido hasta el presente, dejó muchos hijos tirados por ahí, y uno de ellos sucede que se parecía justo a Samuel Jackson. Y ese es el Nick Fury que aparece en los cómics de ahora también. Aunque también aparece el otro Nick Fury. Cacha. Interesantísimo. Volvamos a ese. Sí, eso. No sé, enojar porque, oye, vi por DC y salieron con Nick Fury. No, disculpe, no, pero paréntesis para entender. Aparte que fue culpa mía, porque yo pregunté, güey. Pero es cierto que las películas siempre, especialmente las películas más que las series, marcan un punto de inflexión en los cómics. Cuando las películas importaban. Claro. Bueno, tenemos el 89 Batman Return, ¿cuándo era? ¿El 92? Returns. 92. Me va a retar el profesor de inglés. Esa película para mí es como bien importante porque fue el tiempo en que yo empecé, que ya me había instalado a vivir en Santiago y empecé a ir solo al cine. Pasó un tiempo que no iba al cine, antes iba siempre con mi mamá. ¿En qué parte de Santiago vivía ahí? En el centro. Siempre viví en el centro. Entonces iba caminando a los juegos Diana, a los Game Center y al cine. Y vi Terminator 2, Batman Vuelve, vi La Sombra, que la estrenaron. Estuvo una semana en el cine, la vi en el Lido. Vi La Pesadilla ante Navidad o El extraño mundo de Jack, que también estuvo una semana en el cine, la pude ver ahí. Y como eran rotativos en ese tiempo, llegaba. Claro, no me importaba llegar y meterme a la mitad de la película. Me acuerdo exactamente el punto en que entré a ver Batman Vuelve. Porque me acuerdo por la música, me acuerdo de todo, porque igual todavía sigo siendo cabezón para eso. Que es cuando Batman está patrullando y el pingüino está escribiendo los nombres de los primogénitos. Ahí entré en la película. Y la vi 1000 veces, iba 1000 veces a verla al cine. La Pesadilla 6 de la muerte de Freddy, todavía tengo los lentes en 3D. Entonces iba muchas veces y Batman Vuelve, me la repetí muchas veces. Los de martes 13. Del martes 13 de la 13. No, de martes 13 del programa. También los tengo, sí, también los tengo. Pero esos eran de color, eran como de dos... Eran 3D, po. Sí, pero eran plumitos, ¿o no? Sí, plumitos. Sí, era curioso porque esos lentes
Y tú veías y dices, wow, yo creo que haberse Era un segmento la weá. Se haber visto que muy era mal, como- bueno. Claro, Claro, que tenía y- como una superposición de planos diferentes. Sí. Y también en ese tiempo, yendo a los videos y a jugar, se me ocurrió que, como los juegos de video tienen superposición de plano, y los juegos de video que vaya avanzando, no sé, en horizontal, los detalles de adelante van pasando más lento, y los de atrás, no, los de adelante van pasando más rápido, y los de atrás más lento, y tu figura va pasando aquí al medio. Entonces, se me ocurrió llevar los lentes de Martes 13 a los videos, ahí en los Game Center que estaban ahí en San Isidro, al lado del Metro Santa Lucía. Y yo me puse los lentes, los puse a un amigo, jugábamos en 2 players, jugábamos en el juego de G.I. Joe. Eso un día ahí avanzando y era una locura porque venían enemigos, y quedaba mareado. Porque funcionaba. Si tienen unos lentes oscuros y claros, Mira. cualquier gráfica que tenga superposición de planos, especialmente una gráfica digital, o los videojuegos viejos, se te van a ver en 3D. Y quedamos enfermos porque quedaba con una pupila así dilatada y Y la otra- quedaba vuelto loco. A mí me pasaba con, ¿te acordáis el rock? ¿Cómo se llama el juego? ¿Rock Band? No, el de PlayStation. Guitar Hero. Guitar Hero. Ya. Tú jugabas Guitar Hero, estabas ahí pegado. Termináis de jugar la canción y dabais vuelta y se te movía el. ¿Hiciste eso, no? No me pasó, weón. Era entretenidísimo, weón. ¿Sí? Tomabais cerveza, jugabais y de repente miráis para el lado y veis que la cuestión seguía Yo tomaba avanzando. sobrio, weón. Tomabais como jugáis con pap. Jugaba sobrio. Ah. A mí una vez me pasó, nada que ver, sí, pero me pasó un efecto así como el 5D, que yo puse la canción General Recruiterian, la de Edith Piaf, la del origen, de Inception, que ellos lo tocaban cuando despertaban. Sí, sí. También quedé pegado con el origen Qué buena película. y por algún motivo dejé de verla, supongo que esperando que saliera el Blu-ray o algo, y me puse la canción de despertador. Entonces todas las mañanas despertaba con la canción. Todos los días. Y al tiempo, vuelvo a ver la película. Y cuando aparece la canción en la película, ellos van a despertar. No sé, mi organismo, mi cerebro me decía, hay que despertar. Y tenía una sensación, pero El Pavlov. horrible, sí. Y era como, oh, estoy despertando, pero estoy despierto. Pero era la película. Si quieren hacer la prueba, pónganse el despertador. De La algo. canción póngansela un mes, no vean la película y después vuelvan a verla. Ese es como verlo en 4DX. Sí, Claro. Oye, extrañísimo. antes de seguir, vamos a una pequeña pausa comercial. Oye, yo me voy a llevar este Gorilla Grodd y Flash para mi colección vintage. Ahí se van a ver bonitos. Pero no hay que ver vintage, pues, weón. ¿Por qué vintage? Porque tienen 20 años. Y después de 20 años, vintage. Después de 20 años, cualquier colección es vintage y todo lo vintage está en Sargent Toys. Ya, oye, esta conversación ha estado más que entendida, pero más que entretenida. No sé si la extensión o lo entretenido es lo mejor. Debería venir el corte del director con todo lo que pasó entre comerciales. Claro, Zack Snyder sacaría mucho Y en- dinero y de en esto. blanco y negro. En blanco y negro. Pero, Sí. pero ojalá borroso para que nadie sepa quién dijo lo que. O sea, lo más probable es que no podríamos caminar en la calle nunca más. No, si no fue tan terrible. No fue tan terrible. No. No le pongas cara. Fue terrible. Oye, mira, tuvimos reunión de pauta también en este comercial sí. y les comentamos que esta es la primera parte Sí. de un especial de 2 partes del universo DC porque lamentablemente no se puede hacer en una parte. O afortunadamente, dependiendo Sí, de lo sí. que le vamos a ver. Pero efectivamente no puede ser una sola parte, sino que lo vamos a hacer en 2 partes y vamos a terminar entrando al mundo cuando Franco lo conoce, es decir, en los años 2000. Todo esto es cuando Franco no conoce el mundo y vamos a terminar. Así que yo de aquí me callo. Claro, No, la próxima nada sesión, más, Franco va a decir, no, si yo en ese momento estaba vivo. Es que cuando Franco llegó a Santiago. Claro. Sí. no. Es que ellos, sí, bueno, ustedes saben. Es como la pérgola de las flores, pero la pérgola de los juguetes. Como una cosa así, ¿o no? Llegó con trenzas. Llegó también, con ¿no? trenza. Llegó con trenza. No, es que en ese tiempo era Franco místico, tenía el pelo largo. No, yo me dejé el pelo largo. En primer año no me lo corté, claro, de salir del colegio. Y fue actor. Fui actor. Un gran actor. Pero eso ya fue un poco más adelante. Pero Yo me empecé a rapar en la universidad. Porque ya caché que ya no iba camino a Pelequén, sino que estaba viviendo en Pelequén. Así que ya. Pero me- no fue como por moda, así como Grant Morrison que dijiste. No, fue en la universidad, igual como que era un estilo diferente, pero ya así, rapado. Sí, por completo. Bien. está bien. Vamos. Bueno, ya vamos entonces. Vamos con... Bueno, 90, los 90. Claro, estamos hablando como- estamos saliendo de gran suceso cinematográfico y en general que afectó todo en venta, en juguetes, porque en esa época, esto lo hemos dicho en un montón de programas, con Batman en el 89, Toys tenía los derechos de DC, los recupera rápidamente Kenner, y Kenner dice, bueno,
un año después dice, igual voy a sacar monos de la película, porque en ese tiempo las películas duraban harto, ¿te acuerdas? Claro, harto en cartelera. Harto en cartelera, y después venía el VHS, y después venía la televisión local, y olvídate, de las películas te duraba 1 año, 2 años fácil el boom, ¿cachai? Y ahí recupera sus derechos DC, agarra los mismos moldes, y viene todo ese mundo de DC Kenner, del cual ya hablamos alguna vez, y produce un impulso que es curioso, porque yo diría que en la primera mitad de los 90, Batman marca la pauta juguetera. Yo sé que se salían monos de Marvel, pero estamos hablando de ese. Marca la pauta juguetera de una compañía completa, que es Hasbro. Se trataba de sacar distintas líneas de Batman con Batman en distintos trajes. Sí. Vamos robando con aquí tenemos Batman North Face. Batman North Face, ¿cachai? Inventaron la parca acolchada. Totalmente, ¿cachai? Pero es que hasta el día de hoy Batman salva DC, Batman salva Sargent Toys, Batman salva Shazam Comics, Batman salva todo. Sí, todo. Batman paga las cuentas. Paga las cuentas, sí. Antes un poco más que ahora, pues yo nunca había visto, por ejemplo, a Batman fracasar como con Batman la de Pattinson, a nivel de juguete. Pero eso es otra historia. Eso lo vamos a hablar en la segunda parte. Dijimos que estamos en los 90. Vamos a la parte en que Batman efectivamente paga las cuentas. Ya vamos, entonces estábamos como en este Batman 89, después tenemos Batman Returns, ¿está bien? Y en ese momento, cuando estamos ahí, se produce una noticia, un suceso a nivel mundial, que yo recuerdo haber visto la noticia en TVN. Yo también, weón. En ese tiempo la noticia estas cosas salían en la noticia. Claro, y uno en el diario, en los titulares, sí, y en las noticias en uno veía las noticias, pues bueno, era importante ver las noticias. ¿Y qué pasa? Que nos anuncian que se murió Superman. Finales del 93. Muere Superman. Algo que era así como improbable. Era una jugada, yo creo, así como una jugada realmente de parte de DC. Entonces, y bueno, y posterior a eso, muy seguido a eso, viene Nightfall, que es la caída del murciélago. Entonces vamos a hacer que Guillermo nos cuente un poco de eso y qué es lo que recuerda, pero yo también tengo unos recuerdos por ahí. Claro, muchos dicen que fue especulación porque estaban fracasando en ventas frente a Marvel, frente a Image. Hay una historia oficial que yo tuve la oportunidad de conversar con Jerry Ordway en una entrevista para FIC, y contó realmente la historia, y es la que se ha hecho pública. Es que en ese tiempo se publicaban 4 títulos de Superman al mes, 1 por semana. Eran 4 series diferentes: Superman, Las Aventuras de Superman, El Hombre de Acero y Action Comics. Pero la historia continuaba de una a otra, y era una justificación para tener un título Superman, para tener una historia semanal de Superman que contar todos los meses. Y en los meses que tenían una quinta semana se publicaba El Hombre en Mañana como especial, pero seguía la misma historia. Era una sola gran historia. Y para planear eso, cada revista dependía de un equipo creativo de escritores y dibujantes diferentes. Y para planear todo el mundo de Superman, una vez al año, los equipos creativos se reunían en un hotel y planeaban en la pared qué iba a pasar de un título a otro, cuál iba a ser la gran historia del año, etc. En ese año, en el 93, iban a hacer que Superman se casara con Lois Lane. Pero como estaba saliendo la serie de las aventuras de Lois y Clark, y todavía estaba el romance y nos iban a casar y no iba a pasar nada, dijeron no, mejor no vamos a interferir con eso. La serie de televisión. La serie de televisión. Y ahí Hatch, sí. Y ahí volvemos al tema de que las series y las películas sí influyen en los cómics. Entonces ellos dijeron, no los vamos a casar todavía porque está la serie. Y en la serie no son pareja. Hay tensión sexual. Claro, así que no vamos a confundir a la gente que va a ver la serie y después va a ir al cómic y van a estar casados. No. Y se supone que fue el mismo Jerry Ordway el que dijo, entonces matémoslo. Se suponía que él todos los años echaba la misma talla. Ya, matemos a Superman. Listo. No. Y él dijo, matémoslo. Y ahí como que todos se miraron, el editor que se dijeron, ya pues, matémoslo. Y como, ups. Upsi. Y ahí salió la historia, que son 7 partes, junto con un número de la Liga de la Justicia, en la que un enemigo nuevo, como los enemigos noventeros, gigantesco, musculoso, con traje con antiparras y bolsillos y cosas antes de que se le destruyera, ultraviolento, que no hablaba y que nunca había aparecido antes, llegó y lo mató. Y esa fue la locura. Y ahí hubo otra especie de
descenso en la oscuridad de los superhéroes, porque también le pasó a Linterna Verde, le pasó a Wonder Woman, le pasó a Batman, que se vieron reemplazados. Linterna Verde se hizo malo y destruyó 1 millón de weas. Terrible ese cómic. Sí, y mató a sus propios compañeros Linternas Verdes. Se lo echó a todos. Incluso a Guy Garner, mi favorito. Y a Batman le pasó esto. Que ahí fue donde debutó Bane. Que también era un loco que llegó para esto. No era otro. No era un villano antiguo, no era alguien. Fue creado un poquito antes, creo, ¿no? Exacto. Aunque Bane apareció antes, claro, está todo planeado para que llevara a esto. Bane apareció antes en el especial que se llama La Venganza de Bane. Se llama La Venganza de Bane y es la primera aparición de Bane. O sea, no sabemos de qué se está vengando. Claro. Pero él fue creado como un opuesto a Bruce Wayne. Era un tipo hecho a sí mismo que se entrenó, y tenía una mentalidad, tenía un foco único, que era destruir al murciélago. Porque es una historia igual bien dramática, que Bane sale de la isla de Santa Prisca, que la isla de Santa Prisca apareció por primera vez en la serie de Question. Mira. La mamá estuvo presa y él nació en prisión mientras la mamá estaba prisionera. Mientras la madre estaba prisionera. Los amigos de otros países no nos van a entender, pero en un reel se los podemos explicar. Él nació en la cárcel, sin culpa alguna. En ese tiempo en Santa Prisca los hijos pagaban las penas de los padres. Y él se crió en la cárcel y se crió con un miedo a los murciélagos. No sabía de la existencia de Batman. Y se entrenó a sí mismo para sobrevivir. Todos los días tenía que sobrevivir. Y hasta que se entera de la existencia de un hombre murciélago en Gotham y dice, no, yo tengo que ir a destruirlo. Esa es la historia de Bane. Claro, vino un poco después de la muerte de Superman. Y ahí apareció el reemplazo del Bruce Wayne Batman, que es el Jean-Paul Valley. Que era un Batman más violento, más desenfrenado, que no temía matar o torturar a su enemigo. Un hijo digno de los 90. Exacto. Y claro, a Wonder Woman también la reemplazó otra Wonder Woman, la Artemis, porque la madre de Wonder Woman había visto una profecía en que iba a morir su hija. O sea, iba a morir Wonder Woman, entonces hace que le quiten el título de Wonder Woman y hacen otro torneo y hay otra Wonder Woman. ¿Para que muera esa? Para que muera esa. Claro. No. Claro, en el fondo era eso. Pero también es hija de los 90, que tenía como 3 metros de pierna, a la cintura de 20 centímetros, el pelo larguísimo, entonces era una figura muy estilizada. Y Linterna Verde, como dijiste tú, mató a todos sus compañeros porque se volvió villano a causa de las repercusiones de los acontecimientos de la muerte de Superman. Es muy raro porque sabéis que dentro de todas después de años de releer la muerte de Superman, Nightfall, yo creo que la que más me afecta es la de Linterna Verde. Pese a que nunca fui un seguidor de sus cómics, leí un par de cosas, no así como Batman, que podría haberme dolido más, pero siento que la historia de Linterna Verde es más triste. Y claro, es el más crítica. El héroe que cayó se hizo malo por querer volver a la vida a su gente. En cambio, estos otros vino un enemigo y los derrotó. Claro, creo que a lo mejor está más armada, no sé. Me afectó mucho más esa weá que. Y habiéndola releído hace muy poco tiempo atrás, me sigue afectando más que esta otra. Y hay gente que todavía está pegada en esa época. Y de hecho, todos estos títulos, La muerte de Superman, el Linterna Verde, el Batman, se siguen reeditando hasta el día de hoy. Esa es la página en la que Bane le quiebra la espalda a Batman, dibujado por Jim Aparo. Hermoso. Y hay muchas reediciones. Van a cualquier tienda de cómics y siempre van a encontrar una reedición de La muerte de Superman, una reedición de La caída del murciélago. Sí, porque se siguen reeditando hasta el día de hoy, porque siguen siendo súper populares, porque hay gente que se quedó pegada ahí en el buen sentido y quieren leer esa historia otra vez, quieren ver qué pasó después. Claro, porque digamos que toda esta saga, después de la muerte, viene la vuelta de Superman, el reino de los Supermanes, y en el caso de Batman era Night's End. La cruzada del murciélago y el duelo de los murciélagos. Sí, claro, y que en algún momento un rato tuvo el manto, que es como la primera vez que tuvo el manto Dick Grayson. Claro, en El Hijo Pródigo. En Hijo Pródigo, Dick Grayson el primer Roy. Porque en el fondo estos acontecimientos tan traumáticos son solamente, a ojos de la editorial y a ojos de los creadores, son el detonante para contar más historias. Superman volvió de la muerte y todos volvieron después, obviamente,
pero Superman volvió más de un año después. Y ahí también estamos, porque el que más se demoró en volver como héroe fue Hal Jordan. Sí, volvió mucho tiempo después, a mediados de los 2000, gracias a que el escritor Jeff Jones decidió Yo tengo sentimientos encontrados con Jeff. lavarle la imagen a Hal Jordan y explicó súper bien a nivel argumental qué era lo que había pasado. Se sacó algunas cosas del bolsillo, pero es que esto en realidad era esto, y no era lo que parecía que era. Y de ahí surgió el personaje de Hal Jordan, volvió a ser el personaje insignia de DC hasta el 2008-2009, con eventos importantes como la Guerra de los Sinestro Corps, La Noche Más Oscura, El Día Más Brillante. El Día Más Brillante, y le volvió a dar la fuerza que necesitaba Linterna Verde, porque Linterna Verde, así como Iron Man en Marvel antes de la película, era un personaje de segunda línea, no era un personaje importante. Por eso Marvel se arriesgó mucho, o no se arriesgó, en el fondo, si lo queremos ver de otra forma, haciendo la película de Iron Man, porque no era un personaje relevante. Si salía mal, daba lo mismo. Claro, lo mismo pasó con Linterna Verde, era un personaje de segunda línea que para los fanáticos era más importante. Pero en realidad no, para la editorial no era tanto, y se mantuvo como villano mucho tiempo. Oye, quiero llegar a una parte muy importante de esto, que es cuando aparece en la Liga de la Justicia nuestro amigo de años que se llama Grant Morrison. Porque yo venía de conocer la Liga de la Justicia Internacional, donde estaba Garner, estaba el Detective Marciano, Blue Beetle con Buster Gold haciendo puros chistes, ¿cachai? Termina esa etapa, viene una Liga de la Justicia que era Task Force y un par de cosas más. Que también es hija de los 90, todos con armaduras y los dientes apretados y bolsillos y todo eso. Y Garner tenía otro anillo amarillo ahora, que es cuando viene y matan a Superman. Estaba esa Liga de la Justicia. Pero yo siempre me quedé con la sensación de que la primera vez que yo compré perfil y compré la Liga de la Justicia, yo esperaba encontrar con Batman, con Superman, con Wonder Woman y con Hawkman. En realidad, como que mi visión de la Liga de la Justicia, ahora después de años sé que era la Liga de la Justicia él conocía como la Liga de la Justicia del satélite. Claro. Donde encontraba a Hawkman, encontraba a Firestorm, no sé, a otros personajes. Y yo me encontré con esa Liga de la Justicia que para mí fue súper raro entender qué es lo que estaba pasando ahí, porque como decíamos hace un rato atrás, no tenía idea de lo que había pasado. Pero en un momento, y esto tiene que ver como con la llegada también de Vid a Chile, me encuentro con la Liga de la Justicia y aparece la Liga de la Justicia con Aquaman, con el Detective Marciano, con Superman, que es la que está ahí. Entonces ahí, cuéntanos un poco qué pasó ahí. Que oficialmente se pasó a llamar JLA. JLA. No Liga de la Justicia, ni Liga de la Justicia de América, ni Liga de la Justicia Internacional, no. Era JLA. Y aquí llegó Grant Morrison, como dijimos recién, el escritor del Asilo Arkham y de muchos cómics exitosos hasta ese momento. Animal Man lo hizo este loco también. Animal Man, Doom Patrol, La Patrulla Condenada, Doom Patrol, Los Invisibles, que en ese tiempo se había alejado de los superhéroes y volvió a los superhéroes con la Liga de la Justicia a partir del año 96. Que Grant Morrison escribió un libro que se llama Super Gods, que es un libro sobre toda la historia del género de los superhéroes. Y él humildemente se pone como uno de los que trajo de vuelta a los superhéroes con Marvels y Kingdom Come en esa nueva etapa que mencionamos recién. Y JLA es con justo derecho, es parte de esa etapa que trajo de vuelta a los superhéroes. Al principio DC no quiso, pero sí le aprobaron traer a los 7, a los que él le dice los 7 grandes. Los 7 grandes. Superman, Batman, Aquaman, Wonder Woman, Flash. Linterna Verde, el Detective Marciano. Y por cosas editoriales, en ese tiempo Flash y Linterna Verde tuvieron que ser Kyle Rayner y Wally West, que eran, entre comillas, los reemplazos de los héroes originales. Mi favorito es Wally West. Y Grant Morrison desarrolló mucho, junto con su serie propia también, pero desarrolló mucho el personaje de Kyle Rayner. Lo hizo que ejecutara grandes hazañas y se convirtiera en un gran héroe. Y JLA se convirtió como todos los títulos de Grant Morrison, en un superventa, inmediatamente. Y trajo a los 7 héroes de nuevo al primer plano y le devolvió el sentido de espectáculo que no tenía el título. Porque la Liga Internacional era una comedia, era muy buena. Increíble. Pero empezó a decaer con el tiempo. Muchos años, y empezó a decaer, empezó a hacerse fome, empezó
apareció la Liga de la Justicia Extrema y no tenía sentido ya lo que estaba pasando. Y la serie en realidad no se vendía. Y Morrison decía, igual como para darse importancia un poco, decía, los personajes de la Liga, los personajes que estén en la Liga tienen que importarle a la gente. Y la gente, cualquier lector, le va a importar a estos personajes porque son los personajes que aparecieron desde los tiempos de los super amigos que hablábamos hace un momento en adelante. Y le volvió el sentido de espectáculo. Todos son muy poderosos, muy grandes, hacen grandes hazañas en este cómic y fue un superventas. Y ayudó a darle impulso a otros proyectos de DC. A muchos, como por ejemplo la serie la Liga de la Justicia, que primero se llamaba Liga de la Justicia y después se llamaba Liga de la Justicia Sin Límites. Y digamos que es tanta la repercusión que sale una línea de juguetes basado en un cómic. Que es bien raro, porque siempre es basado o en película o en cine. Y ahí tiene Franco en sus manos. No tiene en las manos, pero ahí va a aparecer. Ahí está la línea de juguetes. Franco, para que lo puedas mostrar en la cámara. Disculpa, Ricardo, estaba subiendo. No, es que Manri me está retando a mí. Ya. Debería retarte a ti, me reta a mí. Que esa viene justo después de esta Total Justice, que es totalmente noventera, si te fijas. Claro, sí, absolutamente noventero. Músculos. Y esta fue la línea a nivel de superhéroe, más allá de Batman, que se arriesgó a sacar Kenner en su momento. Exacto. Porque es Kenner, digamos que esto todavía es Kenner. Aquí está Si tú le sacas toda esta aparataje, te queda como los monitos con su... Bueno, y ahí está ¿cómo se llama? Kyle Rayner y está... Wally West. No teníamos marciano en esta... No está el marciano, no está Wonder Woman tampoco. Oye, qué feo, no hay mujeres. El marciano sale después, en esa línea, en JLA. Y también sale Wonder Woman en JLA, y sale Plastic Man en JLA, y sale un montón de monos y variantes de traje. Y este es el logo de la serie, a pesar de que este es un tomo que salió mucho más tarde, este es el logo de la serie de Grant Morrison, JLA. Que de hecho ya el logo, mirándolo, es un logo que te da grandeza. Claro. Tú miráis eso y ya es grandeza, ¿no es? Este es un personaje de los creados por Grant Morrison para la serie. Que es un ángel, ¿no? Claro, es un ángel. Que tú me dices que apareció solo en esta serie, ¿no? Apareció solo en esta serie, no ha vuelto a salir. Dicen, se rumorea que McFarlane lo va a sacar ahora nuevamente. Pero no hay cuando lo tiene de ese Direct no lo saca. Tampoco lo saca de ese Universe Classic en su tremenda lista de personajes. Bueno, porque de ese Universe Classic intenta más sacar personajes más antiguos. Pero tampoco lo saca Signature cuando vuelve a tener Mattel, sino que solo lo recoge en este caso Hanford. Es un personaje que debería... ¿Y estará disponible? Está disponible. Yo creo que es alguien que le guste mucho la JLA debería tenerlo. Y estos se parecen mucho a los personajes de la serie de como la que está acá de las leyendas de Batman. Claro. Sí, porque eran esos personajes como lo fueron los Masters of the Universe en su momento, que eran los personajes que venían a romper el paradigma de las figuras estáticas de Star Wars, que eran figuras de acción. Sí. Rodilla flectada, gesto de acción, qué sé yo. Incluso tiene su base que dice JLA. Sí, pues JLA tiene la gracia que mete las bases, porque igual estos monos eran medio hueveados. Tenían su pose. Y ellos introducen lo que son las bases, las bases de JLA, son bien bonitas, múltiples colores. Y eso también son muy jodidos de parar. Esta es una colección que yo tengo completa, una de las que yo atesoro, me encanta, porque son básicamente como Batman en Elseworlds. Y que traía, la figura de Azrael. Durante mucho tiempo era la figura de Azrael que uno podía pillar. No había otro Asbat, no había otro. Y esta, si se alcanza a ver, viene con la rodilla flectada y esta pierna estirada hacia atrás. Sí, es horrible ponerla de pie porque aparte la capa es de un plástico rígido que no ayuda mucho en el peso. Bueno, a veces las mismas capas funcionan como una tercera pata. A veces. Y el brazo también es rígido, que también puede ayudar un poco para el equilibrio, pero esta figura es horrible ponerla de pie. Sí. Es muy bonita. A pesar de que no están pintados los guantes, que es lo mismo que hizo McFarlane. No le pintó los guantes. Tampoco le pintó los guantes. Sí. Pero es muy bonita, pero es horrible ponerla de pie. Mira, la Total Justice de Aquaman. Préstamela un poquito. Cuando aparece este Aquaman también es raro, porque es un Aquaman muy distinto al Aquaman que estábamos acostumbrados. El pelo, la barba, el arpón en la mano. El arpón en la mano. Y hay un cómic que era de esa misma época, que era Aquaman pierde la mano, que yo lo compré en la Vid. Y lo compré solo porque decía Aquaman pierde la mano. Es que cacha el título, Bueno, es que y está en la misma época de todo esto,
De todo Nightfall, de la muerte de Superman, ¿cachai? Tenía ahí que a este loco le quitaban una mano. Aquaman no tuvo eventos tan traumáticos como Superman o Batman, pero sí le mataron el hijo. No es tan traumático, solo le mataron al hijo. Perdió la mano. Todo esto gracias al escritor Peter David, que murió hace relativamente poco, que dio grandes historias de los 90. Por ejemplo, la Superchica esa que era un ángel, que también publicó Vid. Sí. También es toda de él. Publicó 80 números de él, hizo lo que quiso con la historia, pero es excelente. Y claro, hasta ese momento, y de hecho incluso hasta la película de Batman, para el público en general, Batman era un imbécil. Porque era Sí. Aquaman era un estúpido. Sí. Es que es curioso porque esa de la televisión de Batman TV Series 66 no hay otro Batman live action, y aparte la tonalidad, digamos, de los cómics hasta pre-crisis era bien más insulsa, o sea, era más inocente, digamos. Y para mucha gente hasta el día de hoy existe ese Batman del 66 o el Aquaman que habla con los peces, y no existen eso. Y sobre todo porque mucha gente, o sea, entendiendo igual que los cómics son súper populares, pero para mucha gente el superhéroe también es lo que sale en la televisión. Y si tú veis siempre en la repetición y todo, y no tenéis cultura de cómic, para ti va a ser siempre ese Batman. Ese se convierte en el canon absoluto. Es lo que pasó con Masters of the Universe otra vez, que había una especie de canon con los mini cómics, claro, donde era un bárbaro, qué sé yo. Pero cuando aparece la serie animada, ese pasa a ser el canon. El canon siempre va a ser lo más visto. Claro. Por eso los cómics de Star Wars no le importan a nadie. Claro. Los libros de Star Wars no le importan a nadie. Exacto. Porque lo que importa realmente es la película. Sirven para inspirarse, pero lo podéis modificar como queráis. Claro. Digamos, para beneficio de la historia audiovisual. Claro. Claro, y de hecho, es lo que hace Peter David de agarrar a Aquaman, también una jugada, él se la juega, así como, bueno, voy a tomar a este personaje que en realidad no le importa, pero absolutamente a nadie. Y afortunadamente en la serie animada de la Liga de la Justicia, muy buena historia, tomaron a ese Aquaman hicieron una historia muy parecida. Sí. Y aquí viene como, terminemos con esto, pues, terminemos con JLU. ¿Abarcando JLU? No, pues digamos que es lo que viene. Es lo que viene. Sí, porque eso ya es siglo XXI. Claro. Un día X, yo me encuentro en la tele con primero la Liga de la Justicia. Liga de la Justicia. Y después era Liga de la Justicia ilimitada. Hasta el día de hoy veo las series. Yo de hecho soy re malo para ver series. Recién ahora me estoy poniendo al día con Young Justice, que es muy buena, pero la veo con el doblaje venezolano. Porque es muy bueno. Es un buen doblaje. Es muy bueno ese doblaje. Además que mantienen, a pesar de que en el doblaje original los actores de doblaje cambian, pero en el doblaje latinoamericano, por ejemplo, el Lex Luthor es siempre la misma voz. Sí, y que es muy característica. Claro. Y un actor que tiene la voz tan baja que a veces no se escucha. Sí, yo mantengo ese doblaje porque me encanta. Un amigo que en el año 99 me acuerdo que llegó corriendo a mi casa con el VHS y me dijo, hoy dieron el tráiler de La Amenaza Fantasma, veámoslo. Y vimos 20.000 veces el tráiler de La Amenaza Fantasma. Un día llego a su casa y me dice, mira, grabé del Cartoon Network. Y yo empiezo a ver Liga de la Justicia. Y yo, ¿pero qué es esto? Y ahí estaba el primer grupo, que era Batman, Superman, Wonder Woman. Jon Stewart, que era el Linterna. Claro, que tomaron no a Hal Jordan ni a Gardner, sino que tomaron a Jon Stewart. Jon Stewart, que era el afroamericano. Negro. Toman a Hawker. En lugar de Aquaman. Porque ahí se dejaron a Aquaman para la historia, claro. Pero exacto. Hawker era una de las y no recuerdo quién más era. Ellos, eran 7. ¿Y Flash? ¿Lo nombraste Flash? No nombré a Flash. Que era Wally West. Claro. Y el detective marciano, por fin. Sí. El detective marciano. El detective marciano. Claro, por fin le dieron la importancia que se merecía, porque para los fanáticos del cómic, el detective marciano era el que impulsó todas las formaciones de la Liga de la Justicia. Y era un pilar importante del universo DC. Y estaba siempre presente en todas las historias, además de ser súper poderoso. Exacto. Claro, y estaba en la... No, pues. Estaba en la Liga de la Justicia Internacional. Claro. Sí. Estuvo en la del satélite. Y siempre decían que era como el alma de la Liga de la Justicia. Claro, pero para los que conocían a los personajes a través de las series o de las películas, no tenían ni idea quién era el detective marciano. Pero si juntaste Superpower, si era aficionado a esa época, sí lo conocí. Y ahí yo lo conocí. Y la figura también es una de las figuras que me encanta. Es muy, muy bonita esa figura. Está disponible. Detective marciano. Oh. Oye, entonces quedamos acá.
quedamos acá porque en realidad queda un montón de cuestiones que hablar y nuestro invitado de verdad tiene mucho más para otorgarnos a ustedes. Así que antes de cerrar, vamos a una pausa justo previo al cierre. Ya, oye, este último corte fue en realidad solo para poder llegar al final, claro, para poder ir a las casitas y llegar al final de este episodio 1. Volumen 1. Volumen 1, volumen mejor. Volumen 1 con Guillermo. Con Guillermo. Entonces, como para ir cerrando un poco, queremos darle las gracias a Guillermo. Sí, primero que todo, muchas gracias por darte el tiempo de venir, de conversar de DC. De ver nuestros videos. Sí, porque vi todos los videos, todos. No es menor, digamos, ver todo. Claro, no es nada de papel craft. Yo no lo he visto todo. Es que Franco se cree estrella, entonces no ve los videos. Quedé ciego igual que Homero. ¿Cómo desveo esto? Oye, le tenemos... Y tenemos que entregarle unos regalos a nuestro amigo Guillermo. Humilde. Un pequeño regalo de cortesía de Tienda Pasquín. Sí. ¿Nos puedo abrir aquí mismo, no? Por favor. Por favor, ábralo, véalo. Tienda Pasquín tenía muy contento. Pasquín, bolsa reserrable. Estamos haciendo un unboxing, un unbagging de... Tienda Pasquín se ubica en el MUT. En el MUT, en Providencia. En el -1. Y ellos hacen stickers que son reutilizables. Tú lo puedes pegar y después lo pegas y después te lo despegas. Reutilizables, libres de PVC. Arduction, qué buena. De Arduction. Yo tengo hartos stickers en mi computador y ya es hora de reciclar. Y un sticker de He-Man. He-Man. Con una foto de Man. Fotografía de Manry. O sea, foto tomada por Manry, porque este no es Manry, obviamente. No. Ha entrenado. Manry es más musculoso. Sí, Manry entrena y hace todas esas cosas. Y más rubio. Sí. Es más rubio. Claro. Como se parece más a Pedro Pascal. Muchas gracias. Sí, el otro día nos dijo. Sí, nos dijo. y además este presente del equipo de Abduction. Vamos a ver. Gracias a Vane. Gracias a Vane. Este sí es un verdadero unboxing. Qué bien. Tengo una harta colección de tazas ya para reciclar. Y ahí se alcanza a ver. Debo estar haciéndole mucho ruido al... Que suena así. Un tazón de Abduction para tomar café con sabor a juguete. Café con sabor a plástico. Sí. Café irlandés, es el que le echan whisky. Y le echamos unos takis también adentro. Probamos los takis para resetear. No grabamos en ese momento, debería haber sido muy bueno. Bien, sí, bueno. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias por los regalos. No, gracias a ti, de verdad, Guillermo, por traer tu sabiduría, tu experiencia en cómic, en juguete, en cultura pop. Agradezco mucho. Sabemos que nos trajiste un regalito, un par de cosas que vamos a sortear. Sí, las voy a aprovechar de mostrar ahora. Uno es un ejemplar del mi libro Enciclopedia Muriana. Si no cree que soy yo, ahí estoy en la foto. Este libro lo pueden encontrar la gente para adquirirlo. Sí, lo pueden encontrar en la misma editorial que se llama Dojitia, que está apareciendo aquí, Dojitia. Y también en Busca Libre. Ya, perfecto. Está con descuento como era el precio original, porque ya son los últimos ejemplares que quedan. Es una guía de todos los trabajos de Alan Moore, no solo cómics, sino libros, relatos, artículos, música, poemas, etcétera, todo. En casi 400 páginas. Wow. 2 años de trabajo me tomó. Y la hiciste corta, porque yo creo que podría haber sido mucho más. Con una hermosa portada de Sebastián Lizana. Y este es Enciclopedia Muriana. Lo vamos a dejar aquí para sortearlo. Y también, cortesía de la misma editorial Dojitia, me mandó un ejemplar de Protocultura. ¿Qué es esto? Un análisis capítulo a capítulo de toda la saga de Robotech, las 3 generaciones. Aquí también participé yo como corrector de estilo y como recopilador. Si encuentran algún error adentro, no es responsabilidad mía. Yo lo leí y no encontré mayores errores. De hecho, no encontré ninguno. Una portada muy bonita realizada por Genso Man. Sí. Con Lancer. Autor con Lancer y Min May. Que son los artistas, digamos. Así que vamos a dejar estos 2 libros de regalo. Atentos próximamente a los Reels y a la segunda parte de este video, porque iban a tener novedades con respecto al sorteo de quién estos se va a libros. quedar y cómo se va a quedar con estos libros. Ajá. Exacto.
Y bueno, además de agradecer a Guillermo, queremos agradecer nuevamente a nuestros amigos de EcoWatch Pro Chile. Así que vayan a su Instagram, síganlo. Ellos, como les comentamos al comienzo del programa, son especialistas en lavado y encerado automotriz. ¿Cómo se llama? Van a domicilio, hacen convenios con empresas e instituciones. Así que ingresen a su Instagram, que está apareciendo acá, denle like, síganlo y dejen su auto soplado. Y por lo demás, nuevamente agradecer a la gente que nos ve, a la gente que nos comenta, sobre todo a la gente que nos comenta, nos tira buena onda, ¿cachai? Que le dan like y todas esas cosas. Así que nuevamente gracias a ellos. Y sobre todo, como vamos a tener segunda parte de este capítulo, es importante que comenten y dejen sus dudas o preguntas o quejas o correcciones. O claro, cómo ellos vivieron el DC, cómo llegaron a DC, cómo salieron de DC. Tienen juguetes de DC. Y ojalá que no comente el expresidente Frey, ya sabemos cómo él salió de la DC. Sí, ya sabemos todas esas cosas. Queremos saber. Yo creo que sería entretenido también que nos comenten así como: ¿en serio ustedes eligen DC? Yo soy de Marvel. Yo soy Marvel. Claro. Todos los comentarios nos sirven. Claro, a lo mejor es que nos puede decir: oye, yo voy a ir a hablar de Marvel y dejarla cagada. Claro. Deje su comentario en este video y con gusto lo vamos a ignorar en el segundo video. Así que muchas gracias y vamos a la musiquita.